A continuación, a primera hora. El siguiente programa tiene clasificación A, apta para todo público. Contenido O, opinión y informativo. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus periodistas y entrevistados. Majestad FM respeta la libertad de expresión con responsabilidad. Majestad FM presenta a primera hora un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Majestad FM presenta a primera hora un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Y la opinión fresca, diversa y plural. Al aire, los contertulios Fabricio Vela y Alexis Moncayo. Bienvenidos. Martes 4 de junio del 2019, bienvenida amable audiencia, 6 de la mañana con 10 minutos, ya estamos enlazados para comenzar con las noticias, entrevistas, comentarios de interés, como cada martes, luego de la cadena dispuesta por el gobierno ecuatoriano, estamos los contertulios listos para comenzar a primera hora a través de la señal de Majestad FM, la soberana del aire. Alexis Moncayo y quienes habla Fabricio Vera, les saludamos, Wendy Barreiro en la coordinación y manejo de redes sociales, Juan Pablo Constante DJ Line en el Control Master. Saludos cordiales a quienes se suman a nuestra sintonía en 89.7 Pichincha, 88.5 Manabí, 97.5 Esmeraldas. Igualmente a quienes nos sintonizan por www.radiomajestad.com, quienes siguen Majestad Televisión en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, quienes amplifican la señal informativa de nuestra estación a través de la transmisión de Facebook Live por las fanpages de A Primera Hora y de Majestad FM y la retransmisión de ecuadorinmediato.com. Contertulio, bienvenido, buenos días. Hola Contertulio, ¿cómo estás? Muy buenos días, saludos cordiales a todos ustedes, amigos que están junto a nosotros cada mañana. Hoy martes 4 de junio de 2019 les mandamos un fuerte abrazo a todos quienes nos ven a través de la señal de Majestad TV en Santo Domingo y todos quienes nos siguen a través de todas nuestras frecuencias y plataformas también en redes sociales. De igual manera a quienes nos escuchan a través de ecuadorinmediato.com, el primer portal web del Ecuador. Ustedes siempre bienvenidos a participar de este espacio de información, de comentarios, de entrevistas, de análisis. Nuestra cuenta de Twitter a su disposición, arroba primera hora _S. No se olviden también de comentar a través de la fanpage de Facebook, hoy día martes. Seguimos con buenas noticias, con Tertulio. Sí. Si así llueve que no escampe, el deporte ecuatoriano sigue dando alegrías. Por lo menos, ¿no? En el deporte tenemos buenas noticias, ya que por lo menos en el ámbito de la política, de la economía, de lo social, pues vamos cada vez de mal en peor. Pero ayer la selección ecuatoriana sub-20 nos dio un alegrón, clasificó a la siguiente etapa del Mundial de Polonia sub-20, así que se mete la selección nada más y nada menos que entre los 8 mejores equipos del mundo en su categoría. Logro inédito para la categoría sub-20. Hay un antecedente, la sub-17 en 2015 clasificó a cuartos de final del Mundial de la categoría, quedó eliminada frente a México tras caer 0-2 en aquella ocasión. En este momento es inédito este resultado, además jugando buen fútbol el día de ayer la selección ecuatoriana, le superó durante prácticamente los 90 minutos, más allá del arranque que significó el gol de ventaja por parte de los uruguayos, pero Ecuador en el trámite, ya en el juego, en el análisis, en el balance, fue muy superior al equipo uruguayo. Cosas del fútbol, ¿ah? Nosotros clasificamos a octavos de final arañando y siendo uno de los mejores terceros. Luego pues de haber empatado con Japón, haber perdido con Italia y haberle ganado a México, clasificamos como uno de los mejores terceros. Los uruguayos en cambio clasificaron como uno de los mejores equipos de la ronda de grupos, había ganado sus 3 cotejos y termina perdiendo frente al equipo ecuatoriano. De hecho, llegaban como el favorito, ¿no? Exacto, que además se saca la espina Ecuador del sudamericano,
que obviamente permitió que por primera vez, y ese también fue un hito en la historia del fútbol a nivel de selecciones, Ecuador logre el título a nivel sudamericano, pero había caído frente a Uruguay en sus dos presentaciones en el campeonato de Chile, jugado entre enero y febrero, 3-1 en la fase de grupos y 1-0 en la fase final. Miren ustedes, en la cita mundialista resulta que Ecuador gana y gana bien frente a los uruguayos. Muy buena noticia, evidentemente, lo que pasó el día de ayer en Polonia. Bueno, no podemos abstraernos de la actualidad política. Evidentemente, durante la jornada del día de hoy estará visitando nuestra mesa de trabajo el especialista en materia legal Juan Francisco Ospina. Con él estaremos hablando sobre la coyuntura nacional. Fausto Jarrín, el abogado que patrocina la defensa del exsecretario jurídico de la presidencia Alexis Mera, también estará visitando nuestra mesa de trabajo, y cerraremos dialogando con Pablo Ponce, rector del colegio Johannes Kepler, con quien hablaremos sobre el proyecto de objetivos de desarrollo sostenible. 6:14 en la mañana, a primera hora comienza con los titulares. El siguiente segmento tiene contenido y informativo. En A Primera Hora, los titulares de la jornada de hoy. 6 de la mañana con 15 minutos, de inmediato los titulares del día de hoy. Atención, Fiscalía indaga anexo de asesora de Vinicio Alvarado con sistema de coimas. Exagentes carcelarios piden el reintegro. Edmundo Moncayo, nuevo director del Servicio de Rehabilitación Social. Juicio político a María Fernanda Espinosa llega mañana al Pleno de la Asamblea. En Ecuador hay 12 parejas a la espera del matrimonio igualitario. Y Javier Ortega y Paul Rivas fueron incluidos en el Memorial para Periodistas en los Estados Unidos. 6:15 en la primera hora. Con 15 en la mañana, Diario El Comercio titula: Fiscalía indaga anexo de asesora de Vinicio Alvarado con sistema de coimas. La orden de captura contra Vinicio Alvarado Espinel sigue vigente. La justicia lo busca desde el viernes 31 de mayo para que responda por un supuesto esquema de sobornos en que también habrían participado María de los Ángeles Duarte y Alexis Mera. Todos son ex altos funcionarios del gobierno de Rafael Correa. Sus nombres se mencionan en los correos electrónicos de Pamela Martínez, ex asesora presidencial y ex jueza constitucional, ahora presa. En esa investigación, la Fiscalía identificó el rol de cada uno de los funcionarios y dijo que Mera y Duarte se encargaron de gestionar aportes de empresas contratistas para Alianza País. Alvarado habría autorizado desembolsos para impulsar a los candidatos y coordinado pagos a través de un esquema de cruce de facturas. Es decir, que los gastos de las campañas eran cubiertos por contratistas que luego obtuvieron obras con el Estado. Según la Fiscalía, en este sistema ilegal, Mera, Duarte y Alvarado habrían actuado a través de sus entonces asesores. En los correos de Martínez se detallan las acciones que realizaban estas personas. Uno de los nombres que se repite es el de la ex coordinadora general de la presidencia, mano derecha de Alvarado, que incluso llegó a encargarse de la Secretaría Nacional de la Administración Pública cuando Alvarado tomaba vacaciones, según consta en los registros oficiales. La persona de confianza de Alvarado es identificada con las siglas MAE. Ella consta como destinataria de uno de los emails ahora en poder de la Fiscalía con fecha 17 de diciembre del 2012. Allí se indica lo siguiente: estimada MAE, acompaño al presente depósito escaneado realizado a Vertigo Fields por $50,000. Más adelante se indica que otros $50,000 deben facturarse a nombre de una constructora. Esta última empresa se adjudicó obras como la construcción del Centro de Rehabilitación Social del Litoral, el Cuartel Modelo de Guayaquil, Escuelas del Milenio y más. En una investigación, Vertigo Fields fue mencionada en el informe sobre operaciones inusuales e injustificadas de la Unidad de Análisis Financiero UAFE sobre las firmas vinculadas a Vinicio Alvarado y su hermano Fernando. Según ese documento, esta productora elaboró la campaña de turismo All You Need is Ecuador, en la que el Estado invirtió $22 millones. La campaña fue contratada en 2014 cuando Alvarado era ministro de Turismo. En la audiencia de Mera y Duarte, la Fiscalía dijo que ellos abusaron de sus cargos y que a cambio de los aportes de Alianza País, las empresas recibieron contratos con el gobierno. 6 de la mañana con 18 minutos en la primera hora. El juicio político a María Fernanda Espinosa llega mañana al Pleno de la Asamblea Nacional, nota de diario La Hora. María Fernanda Espinosa lo logró, como lo había solicitado al presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo. Su juicio político será tratado este 5 de junio en el Pleno. La ex canciller pidió esta fecha para poder defenderse a través de videoconferencia y que no se interrumpiera algún compromiso previo
que tuviera como presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas. Esta decisión no cayó bien a los asambleístas como Cristina Reyes del Partido Social Cristiano, quien ha sido una de las principales impulsoras de este proceso. Es inaudito y vergonzoso que el Parlamento Nacional haya cedido ante estas pretensiones. Reyes agregó que durante la sesión del Pleno vamos a demostrar con pruebas el incumplimiento de funciones de María Fernanda Espinosa. Para lograr una censura sobre la exfuncionaria del gobierno anterior y del actual se necesitan 92 votos dentro del Pleno. Hasta ahora solo Creo, los socialcristianos e independientes han demostrado que votarán a favor de esta medida. Alianza País aún no se pronuncia sobre su decisión y para eso se reunirán en horas de la mañana de este día martes, 6 de la mañana con 19 minutos. El portal ecuadorinmediato.com da cuenta de la designación por parte del presidente de la República de Edmundo Moncayo como nuevo director del Sistema de Rehabilitación Social. Tras la renuncia de Ernesto Pazmiño, el presidente Lenín Moreno designó mediante decreto ejecutivo al general Edmundo Moncayo como nuevo director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores del Ecuador. En buen romance, es el director del Sistema de Rehabilitación Social. En medio de la crisis penitenciaria, Pazmiño había presentado su renuncia el pasado viernes, argumentando motivos personales y familiares. Mediante el decreto 781, publicado ayer, el presidente Moreno aceptó su dimisión. Además, designó a Moncayo como su reemplazo, quien asume el cargo en medio de un estado de excepción al sistema penitenciario, debido a los incidentes violentos registrados en las cárceles del país. El último hecho fue el 30 de mayo en la penitenciaría del Litoral, que dejó 6 privados de libertad fallecidos. En menos de 15 días han ocurrido otras 2 muertes en ese mismo centro carcelario y la fuga de 3 reos. Además, debido al estado de excepción, desde este lunes 3 de junio, las cárceles de Guayaquil, Cuenca, Latacunga y Puerto Viejo serán administradas por coroneles de la Policía Nacional. Además, dentro de los 60 días que indique el estado de excepción, se reorganizarán las prisiones para lograr el equilibrio y la supervisión necesarias. Así lo informaron el general del distrito Byron Vallejo Martínez, director de contingencia penitenciaria, y el coronel José Vargas, subsecretario de la Policía Nacional. 6:21 en la primera hora. Y sobre este mismo tema, exagentes carcelarios piden su reintegro, es una nota de diario El Universo. Con una concentración afuera de la Presidencia de la República y oficios dirigidos al presidente Lenín Moreno, a varios asambleístas y otras autoridades de Estado, decenas de exagentes penitenciarios buscaban la mañana de este lunes ser reintegrados a sus labores. Señalaron que fueron desvinculados por renuncia voluntaria y terminación de contrato unilateral desde el 2011, no por actos de corrupción. Dijeron, sin embargo, que para su reintegro están abiertos a que se les revise la hoja de vida de manera individual para que no se generalice. El concurso de méritos y oposición, anunciado por Ernesto Pazmiño antes de renunciar a la dirección del Servicio de Rehabilitación Social, así como la disposición de poner a cargo a policías y militares del cuidado de las cárceles, es rechazado por los exguías que consideran que son formas antitécnicas de tratar la crisis. Los policías y militares van a estar durante el estado de excepción. ¿Cuál es la posibilidad a largo plazo? No hay la necesidad, es urgente. Nosotros estamos capacitados para ejercer esos cargos. Nosotros salimos con persecuciones laborales, sufrimos represalias por denunciar actos de corrupción, dijo Alex Gavilanes, ex agente de seguridad penitenciaria. Por renuncias voluntarias y terminación de contrato unilateral son 450 exguías y por compra de renuncias son 250. Habría cerca de 1.500 guías penitenciarios trabajando según datos de los ex agentes. 6 de la mañana con 23 minutos.
6:23, diario El Telégrafo da cuenta que en Ecuador hay 12 parejas a la espera del matrimonio igualitario. Una gran bandera multicolor se extenderá al frente de la Corte Constitucional dentro del plantón programado por la Fundación Ecuatoriana de Equidad y Pacta. Se trata de un acto programado para hoy a la espera que los jueces de la Corte Constitucional resuelvan si dan paso o no a la realización de matrimonios entre personas del mismo sexo. La diligencia se efectuará a las 9:30 de forma reservada. No obstante, los representantes de la comunidad LGBTI, gays, lesbianas, bisexuales, transgénero, transexuales, travestis e intersexuales estarán en vigilia desde las 9 de la mañana hasta conocer la respuesta del organismo. La Corte llamó al Pleno para resolver el caso de Efraín Soria y Javier Benalcázar, a ser conocido hoy. La pareja presentó una demanda con el auspicio de la Fundación Pacta. En declaraciones a El Telégrafo, Soria reconoció que espera que el Pleno acoja las recomendaciones emitidas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que manifestó la obligatoriedad de los países de adoptar las medidas necesarias para permitir el acceso al matrimonio igualitario e identidad de género de ciudadanos LGBTI. No es la primera vez que en las Cortes se suscitan estos casos. Según el organismo, en promedio hay 12 casos pendientes a la espera del matrimonio igualitario. El primero se registró el 5 de agosto del 2013, luego de que Gabriela Correa y Pamela Troya acudieran al registro civil de San Blas en Quito, acompañadas por activistas, personajes públicos y su abogado Ramiro García. El registro civil informó por escrito su negativa a casar a Correa y Troya. Inmediatamente la pareja presentó una acción de protección que fue negada en primera y segunda instancias. Después, en junio del 2014, la pareja presentó una acción extraordinaria de protección a la Corte Constitucional como última instancia nacional, y esta admitió a trámite dicha acción el 9 de diciembre del 2014, tiempo a partir del cual la Corte no ha realizado ninguna gestión para resolver este caso. 6:25 en la primera hora. Para finalizar la lectura de noticias, les contamos que Javier Ortega y Paul Rivas fueron incluidos en el Memorial para Periodistas en los Estados Unidos. Los periodistas ecuatorianos forman parte de los 22 nombres grabados este año. Es una nota que nos trae Diario Expreso. El Newseum de Washington, un museo dedicado al periodismo, incluyó este lunes 3 de junio en su memorial a 22 reporteros fallecidos mientras ejercían el oficio en 2018, entre ellos los ecuatorianos Juan Javier Ortega y Paul Rivas, el saudita Jamal Khashoggi y el fotógrafo de la AFP Shaq Marai. Cada año la institución elige algunos de los casos de profesionales cuyas muertes ilustren los peligros que enfrentan los periodistas en todo el mundo. Para formar parte del memorial, que incluye ahora los nombres de 2.344 reporteros que perecieron ejerciendo el oficio entre 1837 y 2018, cuando matan a un periodista, cuando lo asesinan en medio de su trabajo, es importantísimo que lo sigan recordando, porque alrededor del crimen de un periodista hay muchísima impunidad, dijo a la AFP Yadira Guagallo, pareja de Paul Rivas, el fotógrafo de diario El Comercio, asesinado junto al periodista Javier Ortega y junto a Efraín Segarra. El equipo de prensa fue secuestrado y asesinado por un grupo de disidentes de las FARC que no se acogieron al proceso de paz en Colombia mientras realizaron un reportaje sobre el narcotráfico. Sus cuerpos fueron hallados a finales de junio del 2018, no de 1980, en la selva colombiana. Los perpetradores casi nunca reciben castigo, pero en la medida en que se pueda recordar, se hace una justicia simbólica, dijo Aguagallo, que portaba en la solapa un pin que decía: nos faltan 3. 6 de la mañana con 27 minutos. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Los contertulios analizan ahora la actualidad del país y el mundo. En A Primera Hora, la tertulia del día. Un ejercicio de plena libertad de expresión con responsabilidad. 6:27 en la mañana, contertulio, ¿cómo le va? Muy bien, contertulio, ¿qué ha habido? ¿Qué Oigan, cuentas? tenemos sintonía en la ciudad de Guayaquil, ¿eh? La colega periodista y amiga Mirta Carrillo nos cuenta que ya empieza a cambiar el clima en la costa. El calor se aleja de a poco en el amanecer de Guayaquil. ¿Ah? Qué bueno. Bueno, el frío, yo no sé cómo sienten frío en Guayaquil. Oye, en Guayaquil hay gente que cuando dice que tienen frío, muere el calor. Que cuando llega el verano duermen con cobijas. Sí. No es mentira. Yo conozco gente que en Guayaquil duerme con cobijas. Pero si les he visto con chompa.
Yo te juro, yo igual me muero de calor. No, yo cualquier mes del año, para mí Guayaquil es Guayaquil. Obviamente, Cualquier mes del año. obviamente es más caluroso enero, febrero que junio, julio, agosto, ¿no? Que son meses más fríos en la costa y particularmente en el puerto municipal. Así que saludos cordiales a quienes nos están sintonizando allá en la ciudad de Guayaquil. Bueno, ayer evidentemente nos ganó la coyuntura y claro, Oye, nada había más, que hablar. déjame relatar esto rapidito, nada A más. ver. A propósito de esta noticia, te contaba yo fuera de micrófonos que uno de los lugares que pude conocer hace un año que estuve en Washington, en Estados Unidos, fue este museo del periodismo, que está ubicado sobre la avenida Pensilvania. Que me dices que no es un museo chiquito, ¿no? Es un museo gigantesco de 6 pisos que está dedicado al periodismo. Es impresionante, es lindísimo. Si tienen la oportunidad de irse a Es Washington. un museo solo para el periodismo. Solo de periodismo, solo de periodismo. Toda la temática es periodismo, nada que ver con política ni nada por el estilo. Si tienen la oportunidad de ir a Washington y de estar allá, vayan, visítenlo porque en realidad es histórico además porque recoge momentos que marcaron hitos en la historia del mundo. Encuentras, por ejemplo, unos cuantos retazos de lo que fue el muro de Berlín, por ejemplo, originales, auténticos. Esos mastodontes de piedra están dentro del museo. Hay restos de lo que fueron las Torres Gemelas. Junto a eso hay una estructura metálica que está totalmente dañada, ¿no? Doblada, fundida. Junto a eso tienes las portadas de todos los diarios de Estados Unidos del día posterior al 9 de septiembre del 2001. Y tienes historias como las de Javier Ortega y la de Paul Rivas que han marcado hitos, ¿no? La nota de Diario Expreso daba cuenta de más de 2.000 periodistas, en total 2.334 periodistas que desde 1837 han fallecido en el cumplimiento de su deber, ¿no? Cubriendo noticias, muchos de ellos, o algunos, reporteros de guerras, otros que han fallecido en desastres naturales, por ejemplo. Pero me parece muy importante lo que ha hecho este museo, recogiendo la historia de Javier y de Paul. Yo lamento que no haya sido incluido Efraín. Y yo cuando me refiero a los tres, y no sé si a ti te pasa lo mismo, pero a mí sí, yo por ejemplo no tuve la suerte de conocer a ninguno de los tres. Nunca tuve cercanía, ni amistad, ni nada por el estilo. Pero Yo a Paul sí lo conocí porque de alguna manera es contemporáneo mío. A Javier no. Javier es, digamos, o era un periodista más nuevo. Y a Segarrita tampoco, ¿no? Más allá de que él, de los tres, era el más antiguo en el comercio, pero él no era periodista, su trabajo era otro, ¿no? Claro, pero yo cuando me refiero a los tres, procuro hacerlo como el equipo periodístico del comercio. Sí, yo también. Y son los tres. Yo lamento de yo verdad. Yo nunca los discrimino, los separo. Entiendo que la profesión de Segarra no era el periodismo, pero su hijo es periodista, Cristian, es periodista del comercio. Y él estaba en una cobertura periodística. Yo sí lamento profundamente que no haya sido incluido como parte de este homenaje póstumo, de incluirlos dentro de este museum en Washington, que de paso les recuerdo, es realmente bonito. Recoge, insisto, momentos de la historia donde ha estado presente el periodismo. Hay testimonios, hay objetos que dan cuenta de la importancia que tiene el periodismo. Hay muchos recuerdos, por ejemplo, digamos lo más próximo, ¿no? Quizás lo de las Torres Gemelas, muchos recuerdos, cosas que tienen relación con aquel acontecimiento. Otros temas adicionales, como por ejemplo explosiones de coches bombas y cosas por el estilo. Restos de esas explosiones, los coches bombas mismos, ¿no? Los autos en donde fueron. Hay un periodista estadounidense que fue asesinado dentro de su auto. Bueno, el auto está ahí, el auto original en el que fue ajusticiado este periodista está ahí. De verdad que me parece un homenaje válido, me parece un homenaje que además les hace justicia a los dos, a Paul y a Javier, pero yo insisto que sí me hizo falta que se le incluya a Efraín. Sí, estoy de acuerdo porque contigo. Me parece que él también es parte de, o sea, Efraín estaba de cobertura, no estaba de paseo en Mataje, él estaba acompañando a Javier y Paul. Tengo entendido por lo que he escuchado muchísimos testimonios de que Efraín Segarra en el comercio era
como una suerte de padre ad honorem de todos los equipos. Entonces sí me deja ese vacío, Sí. que no se lo haya incluido a Segarra Yo estoy de acuerdo contigo. en este homenaje. Yo también me refiero siempre al tema del comercio y a los colegas como el equipo periodístico del comercio. Claro, porque a mí sí me resulta odioso. Nunca hablo cuando del dicen- conductor, del exacto, fotoperiodista, el del periodista, el periodista. fotógrafo No, no. y el chofer. No, O sea, nunca hablo yo ese. No, de acuerdo es contigo. el equipo periodístico, los tres murieron cumpliendo el mismo trabajo, Sí, de estaban de acuerdo. cobertura los tres. Sí, de acuerdo. Suscribo tus palabras. Perdón por interrumpirte. No, conductor. tranquilo. Pero ¿Qué ibas a conductor, es decir? pertinente, una interrupción totalmente pertinente. ¿Ah? Además, el señor Wilmer Torres también te suscribe. Claro, con Wilmer estuvimos Claro, ahí. él dice, gigante Claro. ese museo. Claro, es enorme. Pero también se quedó boquiabierto. Uno pensaría que por ser del periodismo es una cosa así nomás, ¿no? Es un museo que tiene 6 pisos, que recoge, insisto. Ojalá que en algún momento montón de tengamos la pasajes. oportunidad de conocer. ¿Ah? Sí. Saludos también a la ciudad de Ibarra, don Patico Cifuentes nos escribe desde la ciudad blanca. ¿Ah? Saludos cordiales a la capital de la provincia de Imbabura. Bueno, de Santo Domingo también don Patricio Reyes. Está lloviendo en Santo Domingo, hace menos calor, pero llueve menos intensamente ya. Qué bueno. A ver, yo decía que ayer obviamente nos ganó la coyuntura y era normal, era lógico. Ayer había que hablar de Richard Carapaz. Toda la primera hora del noticiero la dedicamos justamente a analizar esa brillante, espectacular, sensacional victoria del ciclista carchense en el Giro de Italia, que no es un dato menor. Yo creo que de esto se va a seguir hablando, evidentemente, en los próximos días. No hay todavía la fecha para la llegada de Carapaz acá al Ecuador. Ayer tuvo un contacto con la prensa especializada en España. Estuvo en Madrid, estuvo en la sede telefónica, recibió homenajes justamente de quienes lideran el denominado Movistar Team. Ayer también ya se habló de la posibilidad de que Carapaz reciba ofertas o ha recibido ofertas de equipos internacionales que implicarían estas ofertas una sustancial mejora económica luego de esta gran victoria. En fin, de todo esto evidentemente habrá que seguir hablando. El otro logro deportivo que ya lo citó el contertulio, el tema del fútbol, la clasificación histórica de la sub-20 a cuartos de final del Mundial de la categoría. Pero digo, estas coyunturas nos ganaron ayer, pero no podemos abstraernos de lo que está pasando en el Ecuador político, de lo que pasó el día viernes. Y el día viernes hubo dos situaciones. La una, evidentemente, que concitó la atención nacional, que fue la detención del exsecretario jurídico de la Presidencia de la República, Alexis Mera, y de la ex ministra de Transporte y Obras Públicas y ex ministra de la Vivienda, María de los Ángeles Duarte, dentro del denominado caso Arroz Verde. Esa detención en un primer momento motivó la emisión por parte de la Fiscalía de 3 comunicados o 3 tweets contradictorios, porque creo que no se ponían de acuerdo a nivel comunicacional de cuál era la figura, retención o detención, y luego detención con fines investigativos. ¿Por qué caso? Ya no se habló de Arroz Verde, sino del presunto delito de concusión. Bueno, el tema es, y vamos a lo de fondo. Pero delito de concusión derivado del caso Arroz Verde. Sí, pero en un primer momento se hablaba, en el primer tuit de la Fiscalía, se hablaba de retención con fines investigativos por el caso de supuestos aportes ilegales a la campaña de Alianza País, el primer tuit. El segundo tuit, detención con fines investigativos por el presunto delito de concusión. Y en el tercero, bueno, que creo que ya fue el definitivo, se mejoró la redacción, es decir, ahí una crítica totalmente constructiva. Creo que tiene que haber uniformidad respecto de la manera como se redactan, sobre todo este tipo de comunicaciones o de tweets por parte de la Fiscalía, por parte de la Administración de Justicia, tomando en cuenta las sensibilidades en el uso de los términos. ¿Pero qué hubo ahí? ¿Una premura por informar? Sí, yo creo que se apuraron, me imagino yo que se apuraron, insisto, es una crítica totalmente constructiva. O premura por informar del equipo de comunicación o desacuerdos en los términos En las figuras, técnicos no lo sé. del equipo jurídico. Podrían ser las dos, ¿no? Pero vamos a lo de fondo. El tema es que fueron detenidos en Guayaquil, trasladados en horas de la noche a Quito. La audiencia durante toda la madrugada del sábado, y hacia las 5 de la mañana amanecimos con la información de que la jueza, Daniela Camacho me parece que era, ¿no? Sí. Confirmó la detención, la prisión preventiva de Alexis Mera y otorgó medidas cautelares sustitutivas a María de los Ángeles Duarte. A ver, estas detenciones, salvo mejor criterio de mi contertulio y de la audiencia, estas detenciones sí, evidentemente marcan un notable punto de inflexión respecto de lo que ha ocurrido en los últimos tiempos con la detención de personajes públicos que hayan tenido vinculación con posibles escándalos.
Oye, Alexis Mera no es, digamos, no fue un funcionario de segundo o de tercer nivel. Alexis Mera fue el secretario jurídico durante toda la década de Rafael Correa y su mano derecha a nivel jurídico. Daniela Camacho es la misma jueza del caso Valde. Exacto, y eso también se ha mencionado en estas horas. No es un dato menor también, el tema de Daniela Camacho. Habrá gente evidentemente que no tome en cuenta aquello. Yo sí creo que hay que fijarse también en este detalle que acabas de mencionar. Pero desde luego. Ya, el punto es, con Tertulio, los dos detenidos, el uno con la prisión preventiva ratificada y la otra con medidas cautelares, no son personajes cualquiera. Mera fue el hombre fuerte de la parte jurídica de la Presidencia de la República y abogado de Rafael Correa durante 10 años. Y María de los Ángeles Duarte también fue una persona muy cercana a Correa, desde su condición de ministra de Estado. Además fue candidata a la alcaldía de Guayaquil y fue directora de Alianza País en la provincia del Guayas. Y hay un tercer elemento que debió haber sido detenido, pero que, digamos, esto es lo que se presume, pudo haber sido alertado, porque resulta que Vinicio Alvarado... ¿Órdenes de detención o 4? Yo conozco de 3. ¿Por qué? ¿Tienes una cuarta? La de Galo Mora, ¿no? Esa no sé, de esa no se habla. A mí me habían comentado que también estaba incluido Galo Mora. Yo no sé si Galo Mora le sacaron orden de detención. Él consta en los... Ya le preguntaremos al abogado. Sí, al doctor Jarrín más adelante. Sí, pero él estaba incluido dentro de la trama esta de Arroz Verde y los supuestos aportes de privados. Pero mira, por ejemplo, en la nota que di lectura del Comercio se habla exclusivamente del tema de Vinicio Alvarado, pero no se menciona el tema de Galo Mora. Entonces no tengo yo confirmación, no sé si alguien tendrá confirmación de que efectivamente hay un pedido de detención contra el ex secretario ejecutivo del Movimiento del Alianza País y ex ministro de Cultura de la administración. Ahora sí de Correa. hay que diferenciar, ¿no? Una cosa es, digamos, la publicación del medio La Fuente, donde sí consta el nombre de Mora. Mora, recordemos, después de esa publicación de una rueda de prensa junto a las otras 2 secretarias de Alianza País, en su momento, Doris Solís primero y Gabriela Rivadeneira después, en donde él dijo que no había tenido relación alguna con gente de Odebrecht y que no había recibido nunca dinero de parte de ellos y que siempre estaría dispuesto a acudir al llamado de la justicia. Claro. Además que el único brasileño que conocí era Neymar. Eso con respecto a Mora, pero esta investigación por la que resulta detenido Alexis Mera es por el hallazgo de un cuaderno. Sí. Y yo te pregunto, y en serio, o sea, me lo pregunto yo, te pregunto a ti y les pregunto a todos ustedes, ¿un cuaderno es la prueba de algo? A ver. O sea, en el cuaderno están las fotos, las capturas de pantalla, los depósitos, están los videos de cómo recibía el dinero, están audios, hay grabaciones. ¿Qué prueba puede ser un cuaderno? Lo del cuaderno se asemeja a lo que pasó en Argentina. Pero yo te pregunto, ¿qué prueba es un cuaderno? Tal cual. Sí, a ver, es un elemento que no puedes soslayar y yo, por ejemplo, sí suscribo, me parece que hay un abogado, no sé si fue Ramiro García u otro abogado, que planteó este fin de semana la necesidad de que si hay dudas respecto del cuaderno, si por ejemplo lo escribieron recién o lo que sea, se ha sometido el cuaderno a una revisión o un peritaje grafológico para determinar, por ejemplo, si la escritura es reciente o es anterior. O sea, ¿es de ahora? ¿Corresponde ahora, estos días, estas horas? Porque sobre esto también hay algunas presunciones del otro lado. O si es, digamos, una escritura que data de hace varios años y que da cuenta justamente de que ahí está la prueba de los listados del dinero que se recibió en efectivo, de la distribución de ese dinero por parte de empresas que formaron parte de este entramado, de este presunto entramado de corrupción. A ver, yo no le quiero quitar valor al tema del cuaderno, no le quiero quitar valor, pero sí, creo que no debe ser el tema del cuaderno, no debe ser el elemento definitivo. No debería ser el elemento concluyente, porque sobre el cuaderno debería haber que una recibieron dinero, que a mí que me enseñen dónde está la plata. Claro. Y otra cosa, a ver. Estamos hablando, que además, y esto es algo que a mí me sorprende, porque además son abogados los que afirman estas cosas, ¿no? Que están siendo investigados por el mal manejo de recursos públicos. Estos no son recursos públicos. Estamos hablando de aportes de privados. Claro. Y yo ahí te pregunto, ¿están siendo investigados los señores de Odebrecht?
Están siendo investigados los señores de todas las empresas privadas, incluida Telconede, Hidalgo Hidalgo, que están mencionadas en los cuadernos de estos. ¿Por qué les investigan solo a los exfuncionarios públicos? ¿Por qué no investigan también a los privados? Porque si tú, si tú primero pediste como funcionario público, digamos que ya es parte de, ¿no? O sea, acabas de cometer un delito, estás pidiendo dinero a cambio de algo. Pero ¿y si entregas el dinero? ¿Eres parte o no eres parte de ese círculo de la corrupción? Por supuesto. Es que aquí de determinarse, de comprobarse, habría corrupción de lado y lado. Sí, pero están siendo investigados los privados. No, o sea, de los privados no se ha mencionado nada. Nadie dice nada. Yo lo que estoy viendo es que acá fijándonos en los nombres, o sea, por eso es que todo el mundo dice, los peces gordos. ¿Y qué tal si los peces gordos no solo son los exministros de Correa, o no solo es Correa, sino los dueños de las también empresas, los gerentes de las empresas? ¿No es cierto? Que son los que finalmente se beneficiaron con contratos millonarios en su favor. O sea, ¿queremos solo como trofeos a los correístas tras las rejas? ¿O queremos a todos los que fueron parte de ese círculo de la corrupción sancionados? Yo creo que hay que empezar a exigir justicia, pero justicia de verdad. Tú tocas un punto totalmente pertinente, porque solamente estamos hablando de un lado, no hablamos del otro. Mira este aporte de Pablo Araujo que nos escribe. Depende del tipo de cuaderno, hablando del tema del cuaderno, lo que ya se ha dicho cuando fue escrito y segundo es la calidad del mismo, se entiende que es un cuaderno contable y se vuelve registro y por tanto testimonio escrito de un hecho. Sí, por eso yo digo, el cuaderno para mí sí es, digamos, una evidencia a tomar en cuenta, pero por supuesto, o sea, uno no puede decir de plano ese cuaderno es falso o lo que sea, es una evidencia. Que esa evidencia tiene que ser sometida a una serie de exámenes, de peritajes, ciertamente. Yo al menos participo de aquello. Porque si en verdad queremos darnos un baño de verdad, yo creo que hay que mostrar a la opinión pública las pruebas fehacientes de que efectivamente hubo un delito y que los que están detenidos están involucrados en ese delito. Ya, pero a ver, sobre la base de lo que dice Pablo, que yo estoy de acuerdo, ¿ok? Pero sigamos esa ruta del cuaderno. De acuerdo. Veamos dónde está la plata de la que tanto se habla en el cuaderno. De ese cuaderno, si alguien entregó $1 millón, la empresa, la empresa Fábrica de Velas entregó $1 millón. Seguramente en el cuaderno consta, pues, que la empresa no sé cuánto, Fábrica de Velas, entregó $1 millón en efectivo. Y debe constar a quién, y que luego de esa plata se sacó $100,000 para darle a fulano, 200,000 para darle a Mengano, 500,000 para darle a Perencejo. O sea, seguramente eso consta en el cuaderno. Yo insisto, para mí el cuaderno es un insumo que tienes que tomar en cuenta, pero lo que dice el cuaderno, al menos de lo que se ha hablado, lo que dice el cuaderno tiene que ser materia de una investigación y esa investigación llegar a probar que efectivamente se recibió ese dinero y que ese dinero fue distribuido de la forma como se ha mencionado. O sea, si hay una triangulación, digo, no creo que hayan manejado necesariamente $1 millón en dinero contante y sonante. Seguramente habrán depositado en alguna cuenta. No lo sé. A propósito de lo que señala Simone Contreras en el Facebook, los privados salen también librados, que les aparecen 13 millones en sus cuentas y ofrecen pagar en cómodas cuotas, ¿no? O sea, pero a ellos nadie les toca, ¿no? O sea, y ahí te das cuenta tú de realmente quiénes son los poderosos en este asunto. De verdad te digo. Porque, a ver, y yo insisto, no estoy justificando que haya funcionarios públicos que hayan llegado a la función pública, como el caso de Espinel, como el caso de muchos otros, como el caso de Capaya, como el caso de Calvo Piña, que están presos y tal, que tenían plata en los cielos falsos de sus casas, es absolutamente cuestionable. O sea, que haya funcionarios públicos que llegaron al poder público para beneficiarse y para robar, es cuestionable. Y ya deben empezar a entender quienes aspiran al cargo público que este poder es pasajero, es efímero. Pero también te pones a pensar, y yo sí me pongo a ver, en lo poderosos que son los privados, incluidos los del caso INA. Son intocables. Sí. Son intocables. Nadie quiere ni siquiera regresarlos a ver. Pero son tan poderosos que controlan todo el poder político y viven bajo las sombras, ¿no? Pero ni en los medios se los menciona, pues. No, para nada. Ni en los medios se los menciona. Pero acá te cité 3 casos, del de Telconede, el de Odebrecht y el de Hidalgo Hidalgo. Poco que son 3 empresas gigantescas
que están mencionadas en Arroz Verde y que a esos nadie se les ocurre ir a investigarles, a allanarles sus computadoras, sus cuentas, sus oficinas, nada. Tengo que hacer una pausa rápidamente en esta interesante charla. A ver, rápidamente un par de aportes gracias al colega y amigo, el doctor Francisco Herrera Arauz. Me dice, el cuaderno ya fue sometido a peritaje por la Fiscalía y el perito señaló que el documento es dubitativo. Este no es un dato menor, ¿ah? O sea, no se puede establecer que es de propiedad de la señora Pamela Martínez, ni hay cómo comparar con otros documentos que pueden ser similares en su letra o escritura. Eso no fue acogido por la jueza Camacho, ya que la defensa de Alexis Mera reclamó tal afirmación del perito. Esta información la dio ecuadorinmediato.com a ecuadorinmediato.com el abogado Javier Aguilar. Me comenta Francisco Herrera Arauz. Y yo hace rato le vengo pidiendo a la carismática que le invite al doctor Aguilar. Ya le va a invitar. Nada. Ya, muy diligente, ya tomó nota. Creo que ni se acuerda del mensaje. Ni nos está escuchando. Por favor, búscale al doctor Aguilar. Andrés Reliche, gracias, colega y amigo. Me dice que según la Fiscalía solo hay 3 órdenes de prisión, no hay orden de prisión para Galo Mora, es lo que nos está comentando en este momento el colega a propósito de lo que vale, la aclaración, gracias Andrés, porque a mí gente del mismo movimiento, ex colaboradores y que está militando en la Revolución Ciudadana me dijeron que también Galo Mora estaba entre los que iban a ser investigados. Acá tengo otro aporte de una colega. ¿Se vio el cuaderno? ¿Consta dentro del proceso? Se pregunta. Dentro del proceso consta el cuaderno de notas, pero lo grave, lo que no dice la fiscal es que hay un informe pericial sobre este cuaderno de notas que señala que este es dubitativo, es decir, que nunca pudo ser cotejado con otros documentos generados por Pamela Martínez. Entiendo que esto es lo que dijo el abogado Javier Aguilar a ecuadorinmediato.com. No lo expone la fiscal, sino lo menciona Alexis Mera en su intervención de la defensa. Los aportes que nos envían justamente los colegas. Algo más por acá. Sí, también en el mismo sentido, desde la cuenta Lolmin 3 nos refieren a esta entrevista con Javier Aguilar, que creo que hay que ponerle asunto, hay que tomarle ojo. Y Fabián Tapia nos dice un comentario: no solo son susceptibles de crítica a los funcionarios de justicia, ¿qué pasa con la prensa? Que es lo que estoy diciendo. No solo intentos de entrevistar a representantes de empresas y al ministro dueño de constructora, porque claro, hay un ministro, el ministro de Transporte y Obras Públicas, que tiene relación con una de las empresas constructoras mencionadas en el caso Arroz Verde. 6:49, pausa en la primera hora, no se desconecte de la señal, en segunditos nomás seguiremos aquí con nuestra tertulia. Volvemos. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. Bueno, seguimos. Acá don Dani Edilberg nos dice, le dice al contertulio que no tiene pelos en la lengua. El contertulio ni en la cabeza tampoco. No tiene pelos en la lengua. Antes sí tenía pelos en la cabeza. En realidad se dice cabello. Oye, no se dice pelo. Casi me cambias el genio. Casi me pones de modo vela. No, pero hoy no estoy mal genio. Es que ya fue a misa el domingo el contertulio. No fue a misa el domingo. Otra vez una criaturita del Señor. No fue a misa el domingo. ¿Con qué vamos ahora? Oye, rápidamente, mira lo que me escribe el aporte que recibo del colega también, Winnie Flores. ¿Qué dice Winnie? ¿Se puede investigar si hubo aportes económicos privados a otros partidos políticos? Pero desde luego. O sea, sí, yo les decía el otro día, a propósito de una declaración que dio una legisladora en el hall principal de la Asamblea. Y qué bueno que lo traiga a colación Winnie, porque creo que lo mencioné, no sé si el viernes anterior. Sí. Puede haber arroz verde, puede haber arroz amarillo, puede haber arroz azul, hay arroz con huevo también. Varios arroces hay. Claro. De acuerdo. De todos los colores. Pero investiguen a todos, pues. O sea, de verdad. Si queremos darnos...
Hoy no es tu día, carismático. De verdad. Oye, aléjate de los de Casi Campos, vota por la favor. Cámara. Oye, Si queremos darnos un baño de verdad, en serio, si se busca un baño de verdad, en serio, investiguen a todos. A los funcionarios del Estado, a quienes fueron parte de la última década, a los partidos políticos. Acuérdense, hubo un partido político, algunos de cuyos dirigentes hoy aparecen como los adalides de la lucha o contra la adalides de la corrupción. lucha contra la corrupción. Resulta que de esa organización política hubo evidencias y sanciones por parte del Tribunal Supremo Electoral de la época, porque habían utilizado recursos que eran para formación política, recursos para acciones distintas, como por ejemplo la reconstrucción vaginal de una persona. ¿O no fue así? Así es. Pero por favor, o sea, si investigan a uno, investigan a todos. Démonos de verdad un baño de verdad, pero en serio. Y el sector privado, no se puede dejar de mencionar el rol de la empresa privada, porque hay empresarios mencionados en la investigación. Por cierto, y a propósito de un aporte que recibo de un oyente, de Byron Moya, mañana va a estar, al menos nosotros lo hemos invitado, se ha comprometido, ojalá que así sea, se ha comprometido a estar mañana Cristian Zurita acá en nuestra mesa de trabajo. Hoy vamos a tener a Fausto Jarrín Terán, quien es abogado que patrocina la defensa de Alexis Mera. Mañana tendremos a Cristian Zurita. Ojalá que evidentemente se ratifique esta invitación para el colega periodista, para que pueda conversar con nosotros un poquito sobre la evolución de este caso, el caso Arroz Verde, que más adelante lo vamos a seguir hablando. Decía yo, y el otro tema que pasó el viernes con Tertulio fue la renuncia de Ernesto Pazmiño a la Dirección de Rehabilitación Social. O sea, tiene un nombre larguísimo. Servicio de atención integral a personas privadas de libertad, bla, bla. Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores del Ecuador. Ese es el nombre del organismo, ya. Pero ese es el organismo que maneja el sistema de rehabilitación social. El doctor Pazmiño creo que se fue con más pena que gloria, y yo sí, y espero que se entienda, es una crítica totalmente respetuosa. Yo al doctor Pazmiño lo conozco desde el año 2003, cuando fue diputado de la República en representación de la provincia de Bolívar por Izquierda Democrática. Yo tengo un buen concepto del doctor Pazmiño en lo personal, pero me parece que no pudo manejar con solvencia la crisis del sistema penitenciario del Ecuador. Lo que pasó el día jueves, por ejemplo, con una autoridad, la primera autoridad de ese sector totalmente ausente, porque el día jueves, cuando ocurrieron los hechos que son de dominio público en la penitenciaría del Litoral, el funcionario a la cabeza del sistema guardó silencio. El gobierno optó por una primera decisión que fue la remoción del director de la penitenciaría del Litoral, y al día siguiente el doctor Pazmiño renuncia. Pero lamentablemente, y esto, no sé, yo a veces quisiera entender a ciertas autoridades que no son autocríticos ni hacen un mea culpa sobre los errores u omisiones que pudieron haber cometido. ¿Cuáles son las muletillas más las clásicas muletillas cuando renuncias a un cargo público? Me voy porque ya he cumplido un ciclo, me voy por motivos personales, me voy porque necesito tiempo para mi familia, no sé. O sea, por favor, yo creo que, y esto pasó el día viernes, el doctor Pazmiño convocó una rueda de prensa en la cual argumentó que renunciaba por motivos personales y por cuestiones familiares. El tema es que el doctor Pazmiño renuncia en un momento crítico del sistema penitenciario. Y está claro que además de algunas declaraciones como aquella que brindó a la cadena de televisión Ecuavisa durante una entrevista con Alfredo Pinargote, utilizando el término de los parásitos, que fue una comparación totalmente errónea, yo sí invoco la prudencia de la autoridad, y la autoridad no fue prudente en el uso de ese término. El doctor Pazmiño se va el día viernes argumentando motivos personales y no reconociendo que hay una grave crisis penitenciaria y que era el momento del cambio. O sea, ¿por qué la autoridad, por qué el funcionario no admite un error o no admite una omisión? No, porque los egos son quisiera demasiado entender, grandes, ¿no? De verdad, quisiera entender. Y eso pasa con muchos. Obviamente hay excepciones, pero eso pasa con muchos. Hay gente que argumenta y a la vuelta de la esquina ya aparecen como críticos de la administración con la cual trabajaron. Oye, pero también, ¿Qué es lo que pasa, no? Pazmiño ha demostrado una flexibilidad para acomodarse al momento, ¿no? Porque en el correísmo el tipo se mantuvo con vida todo el tiempo. Y hubo esta transición y de igual manera seguía con vida, ¿no? Y mira, tú aguantó tanto en medio de una crisis tan profunda como esta del sistema penitenciario. Y yo creo que es una lástima, ¿sabes? Por una razón,
Yo no tengo por qué defenderle a Pazmiño, es bolivarense igual que yo, pero Bolívar ha dado unos cromos a la política ecuatoriana que ni para qué les cuento. Yo no voy a defender jamás a la clase política de mi provincia. Más que el cromo número 100, más difícil que el cromo número 100. Desastre la política. Le ha dado al país unos personajes que han llegado a la asamblea que han sido de colección, de verdad. Pero también ha habido buenos. Claro, desde luego. Como toda bien el señor, ¿no? Desde luego. Se puede siempre encontrar excepciones. Te decía, una pena porque yo creo que Pazmiño sabe y sabe mucho. De hecho, él hace un mes estuvo en la Comisión de Justicia, cuando todavía la presidía la abogada Guiñaga, dando cifras, datos, y nosotros conversamos aquí. Yo te traje el siguiente día los datos que eran totalmente preocupantes de la situación del sistema penitenciario del Ecuador. Pazmiño en esa época decía que en la capacidad de los centros de rehabilitación social, de los 55 que tiene el Ecuador, estaba totalmente rebasada. Es decir, tú tenías una capacidad para más o menos 20,000 privados de libertad, y actualmente tienes a 41,000 personas dentro de las cárceles, el doble. Y en esa comparecencia, Pazmiño les dijo a los legisladores, y a su salida repitió a la prensa, de que el Ejecutivo debía tomar una decisión política urgente, que era la declaratoria del estado de excepción. Pero hace un mes atrás decía eso Pazmiño. Ahora, yo creo que dictándole un mes atrás tampoco se hubieran solucionado todos los problemas. Y creo que tampoco se ha aplicado el decreto de emergencia de la manera más adecuada. Tampoco creo que sea cuestión de militarizar los perímetros de las cárceles cuando los presos se están matando, ¿no? Aquí la semana pasada la ministra del Gobierno, la ministra del Interior, María Paula Romo, nos dijo que en lo que va del año se habían efectuado 300 requisas a los privados de libertad, en las cuales se había incautado 1.800 litros de licor artesanal. ¿Cómo ingresas 1.800 litros de licor a las cárceles? Qué bárbaro, ¿no? Sin que los guías penitenciarios se den cuenta. ¡Qué bárbaro! Dime, a ver, ¿cómo ingresas 1.800 litros? O sea, botellas de alcohol. Si a los estadios no hay como meter una gaseosa ahora. Uno, lo que evidentemente ahí colige es que hay una complicidad, ¿no? Hay una complicidad. Y mira tú, yo sumo a esa complicidad el hecho de que hoy además hay ausencia de controles, o mejor dicho, la situación ha desbordado los controles por la falta de personal. Y porque además no se echa mano de los recursos tecnológicos que sí se podrían emplear cuando ocurren estas situaciones. O sea, es un tema complejo, realmente es un tema complejo, pero yo insisto, vamos a ver si la salida del funcionario y la designación del nuevo, se ha designado a un general de policía, Edmundo Moncayo, como nuevo director de este sistema de rehabilitación social. Gran persona. Vamos a ver si gran esto... tipo Moncayo. Yo no lo conozco. Yo sí lo conozco. Sí. Pero tengo buenas referencias respecto de su formación y de su capacidad. Vamos a ver si con el cambio de cabeza cambian las cosas, y vamos a ver si se reconfigura el esquema de controles en los centros penitenciarios de la República. Vamos a ver, porque yo sí suelo ser escéptico respecto de el simple cambio de nombre, respecto de quién dirige una institución. Es lo que decíamos el otro día cuando se anunciaba, ¿recuerdas tú? O sea, el día que ocurrió el hecho, yo en son de broma decía, en la noche ya publicarán un boletín diciendo que le destituyen al director de la cárcel. Y eso fue lo que pasó. O sea, remover a 1 o 2 funcionarios me parece a mí que no cambia la realidad de un sistema que es muy, muy difícil. O sea, pongámonos a pensar en el caso de la cárcel de La Tacunga con Tartula. Son 5,000 personas. Es una ciudad, es un pequeño cantón el que tienes que administrar. Son 55 centros de reclusión en todo el país. Entonces es realmente un problema muy grave, que además creo que, a ver, lo de fondo no es eso. Lo de fondo creo que es diseñar un verdadero sistema que no va a ser jamás perfecto, y que creo que tampoco va a ser un sistema de rehabilitación como tal, porque las cárceles lejos están en estas condiciones de rehabilitar a alguien. Creo que más bien las cárceles lo que hacen es, como dice Ricardo Camacho, que fue funcionario de este servicio de atención a personas privadas de libertad, las cárceles lo que hacen es deshumanizar más todavía a la gente que ingresa ahí,
y devolverle a la sociedad gente resentida, porque es gente que fue maltratada, es gente que no fue bien alimentada. O sea, es mucho más de fondo el problema es diseñar un verdadero programa para el manejo de las cárceles, que yo insisto, jamás va a ser perfecto, por ende no va a ser de rehabilitación. Pero ese es el término, el concepto políticamente correcto. Que puede sonar utópico, ¿no? Claro, desde luego, porque no todos se rehabilitan. Pero pasa por el tema de recursos, con Tertulio. Te insisto, administras la cárcel de la Tacunga, ¿cómo alimentas a 5.000 personas? 5.000 personas que, en efecto, yo no les voy a decir parásitos, pero son 5.000 personas que no trabajan, que no producen, que no hacen nada. Y esas personas tiene que el Estado alimentar todos los días, tiene que brindarles servicios, agua, luz. ¿Cómo haces? Es un tema bien difícil. Complejo. Oye, te propongo que en la entrevista tras la pausa que tenemos con un especialista en materia jurídica, continuemos con este tema, lo abordemos, además de otras cuestiones vinculadas a la coyuntura. Me voy a reservar para mañana y les alerto. Mañana quiero, en el comentario con Tertulio, quiero proponerte analizar la situación de la provincia de Los Ríos de forma muy particular. Ayer estuve revisando alguna información. Todavía hay 7 recursos pendientes, 6 alcaldías y la prefectura, cuyas autoridades no se han posesionado, pero además hay casos en los cuales la distancia de quien ganó respecto del segundo es impresionante, y sin embargo, esa autoridad no se ha logrado posesionar. Mañana lo vamos a analizar porque realmente es de locos lo que está pasando en este proceso electoral. No solamente creo yo, y en este punto es una cuestión exclusiva de los errores u omisiones de la autoridad, sino también de estos recursos que permite la ley. Para mí es de ida y vuelta. Ida y vuelta, ida y vuelta, señor, porque tú acabas de decir que hay distancias enormes. Enormes, ideales. No son 2, 3, 10 votos. No. Entonces, si hay actores políticos que a través de sus abogados presentan leguleyos, hay jueces que no deberían admitir pues esas tan mediocres como estos actores políticos que acogen esos recursos. Imagínate, hay el caso de una persona, que mañana lo relataremos, gana las elecciones con 21 puntos de distancia respecto de la persona que queda segunda. 21% de distancia. Más de 4.000 votos. Y sin embargo no se logra posesionar. Tremendo. Pausa en la primera hora y volvemos. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. Muy bien, 7:07 en la mañana, algunos aportes de los oyentes de este espacio informativo. La colega Mirta Carrillo, por ejemplo, nos había escrito y decía: la corrupción está en lo más mínimo en las cárceles, como la exigencia de alquilar prendas de vestir en los exteriores, ya que la que llegan usando está prohibida porque podrían ocultar cosas y hasta por el color. Los resentidos no son solo los privados de libertad, también sus familias. Erika Tonato nos comparte un editorial oportuno, ya lo vamos a leer. Algo le acabo de echar el ojo, de Diario Expreso. Renunciar no es curar.
Y sí, o sea, no basta con que una autoridad o un funcionario renuncie si las cosas no cambian o no van a cambiar. Es un tema como para reflexionar. Gracias por esos aportes de nuestra amable audiencia. Y le quiero preguntar a nuestro invitado, el abogado Juan Francisco Ospina, que ya visita nuestra mesa de trabajo. Quiero pedir una valoración justamente de esto para seguir en la tónica, ¿no? ¿Qué hacemos con el sistema carcelario, doctor? Bienvenido, buenos días. Qué gusto. Buen día. Buenos días, gracias por la invitación. Un saludo especial a los radioescuchas. El sistema carcelario no es sino la consecuencia de un mal manejo político y administrativo de la función judicial. La fase de ejecución, el modo como tiene que atenderse a quienes están privados de libertad, ya sea con sentencia ejecutoriada, con una medida cautelar, es un caos. Si uno lee el COIP, o inclusive el antiguo Código de Ejecución de Penas, y no supiera cuál es nuestra realidad, dirían, por Dios, es realmente un ejemplo de rehabilitación social. Pero en la práctica es una escuela del delito. Es una jungla en la que te toca sobrevivir. Y si es que no entendemos desde adentro que no sirvieron ni los jueces penitenciarios, ni tampoco el Ministerio de Justicia para poder darle funciones a un nuevo ministro y que pueda administrar y manejar los centros penitenciarios, habrá que buscarle una solución, inclusive de reforma legal. ¿Usted cree que fue un error eliminar el Ministerio de Justicia o por ahí no está la cosa? Me parece que fue un acierto, porque no servía para absolutamente nada. Pero mire lo que está pasando hoy, pues. Hoy por hoy tiene que retomar ¿quién? ¿Quién creería yo que debe ser? La Policía Nacional. La administración de las cárceles. Por supuesto. No tenemos otra opción. ¿En qué? ¿Qué es lo que está sucediendo hoy por hoy? Hoy por hoy tenemos muertes. Tenemos un sinnúmero de problemas internos. Las personas que hoy por hoy manejan la seguridad carcelaria no están capacitadas para poder responder frente a qué, frente a episodios bochornosos como lo que pasó en la cárcel de Guayaquil. Una ambulancia disfrazada mete armas. Estamos en guerra entre pandillas, entre sectores que no beneficia bajo ningún concepto el desarrollo de rehabilitación social. Oiga, doctor, pero si hablamos de la policía, también estamos hablando de una institución que ha sido vulnerada por actores fácticos, ¿no? Hay mucha gente que habla de que en la policía hay oficiales, hay personal que trabaja para bandas delincuenciales, entonces tampoco parecería garantía de nada, porque aquí toda la estructura parece que está corrompida. Bueno, yo pienso que habrá excepciones que confirmen la regla, sí, pero yo sí creo que la policía debe recuperar su institucionalidad. ¿Y por qué? Porque tiene que ser una salida emergente. Ya nos hemos dado cuenta que no sirve la administración de las cárceles o los centros penitenciarios a cargo de otro tipo de entidades. La policía no está dentro de su función natural, pero hoy sí requerimos que intervenga para poner orden. Ahí la gente sabe qué le va a decir, la policía que se encarga de la seguridad de los ciudadanos en la calle, porque nosotros tampoco estamos protegidos de nada. Mire, ¿Y pero qué pasa si la policía? El otro día Ricardo Camacho, experto en seguridad, decía que en Quito hay déficit de 8,000 policías. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos a mandar a los policías a vigilar a los presos? Mire, el problema es que hay que establecer una estrategia. Evidentemente no el 100% de personal de la policía se va a dedicar a resguardar las cárceles. Habrá un porcentaje que eventualmente debería hacerlo. ¿Y qué debería hacer? Capacitar a la gente que está dentro. Capacitarla para que realmente cumpla funciones de seguridad y rehabilitación. Y yo pienso que es la institución encargada. ¿Por qué? Porque veo que todos los intentos anteriores son fallidos y hemos fracasado. Lo que usted plantea de que la policía se encargue del control del sistema penitenciario, ¿sería provisional o definitivamente? Provisional. Tiene que ser provisional. ¿Y después? Una vez que los guías penitenciarios se encuentren debidamente capacitados, técnica, en seguridad, inclusive físicamente en fortaleza de autodefensa, podrán continuar ya con la función. Pero hoy por hoy está probado que no pueden hacerlo. Ahora, vamos a otra cosa que también nos dice un oyente, y es cierto, o uno podría considerar que es cierto. ¿Hay una sobrepoblación, le pregunto a usted, de personas privadas de libertad, sobre todo aquellos que no tienen sentencia penal condenatoria ejecutoriada en este momento, porque hay un abuso de la prisión preventiva? ¿Usted cree que es así? Por supuesto. ¿Hay un abuso de la prisión preventiva? Hay un abuso del poder que tiene el fiscal sobre el juez. Hay un error craso en el Código Orgánico Integral Penal que obliga al juez a acatar, por ser el fiscal titular de la acción penal pública, la medida cautelar que tenga bien disponer. Hay una especie de miedo todavía. En los 10 años del Correato,
de esa metida de mano en la justicia todavía está latente. El fiscal propone sin ningún tipo de motivación una prisión preventiva y en el 80% de los casos se la dan. Pero la fiscal Salazar, que ganó el concurso, dijo en su prueba ante el Consejo de Participación liderado por Trujillo que hasta para prevenir hay que dictar orden de prisión nomás, pues. Yo pienso que el criterio de la doctora Salazar, si es que fue de esa manera, está equivocado. La prisión preventiva es una medida personal de última ratio. Ganó el concurso, vea. Yo pienso que no se presentaron todos los postulantes que debieron presentarse. O tal vez no calificaron como debían calificar. Ahora, si no se opta por la prisión preventiva, y digo, en la opinión pública se ha posicionado la necesidad de que tiene que haber prisión preventiva, luego sobre todo de la fuga del exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado, que tenía el dispositivo electrónico, el denominado grillete electrónico, se lo despojó y se fugó. Y en la opinión pública hay una especie de sensación de que por cada caso de corrupción o por cada tema vinculado a la administración de justicia tiene que haber la emisión de una prisión preventiva. A mí me da la sensación de que el común de los ciudadanos no termina de entender lo que usted acaba de decir, que la prisión preventiva es una medida de última ratio, que debería ser el último recurso y que hay medidas cautelares sustitutivas. ¿Por qué? Porque el ciudadano común y corriente no le tiene confianza a la administración de justicia, doctor. ¿Qué hacemos con eso? No solo el ¿Cómo ciudadano cambiamos la común y sensación? corriente. No solo el ciudadano común y corriente, lamentablemente, Fabricio. Todos los operadores de justicia, los abogados en libre ejercicio, tenemos y vivimos ese problema día a día. No tienes seguridad de lo que va a pasar en un proceso. Rotan fiscales de una investigación previa, 3, 4 fiscales, 6 meses de investigación previa, estás listo con todos los elementos de comisión para formular cargos y de repente te cambia el fiscal. Y tienes que comenzar de nuevo. Y lamentablemente, hoy por hoy, hay una división tenaz inclusive en la fiscalía, que lo que tiene que hacer es definitivamente unirse. ¿Qué debería hacer, por ejemplo, la ministra fiscal general? Lo primero que hay que hacer es separar el Consejo Nacional de la Judicatura. Que ahora está en pugna con la fiscalía, ¿no? Más que en pugna, legalmente es parte del Consejo Nacional de la Judicatura. La fiscalía práctica, por supuesto. Entonces, por ejemplo... O sea, si... la judicatura administrativamente está por encima de la fiscalía. Por supuesto. Y la fiscalía debería tener autonomía administrativa y Tiene financiera. que tener autonomía administrativa porque si no carece de objetividad al momento de ejercer su función. Pero vea, es interesante lo que usted dice porque tú acabas de señalar, hay una especie de pugna por el tema del concurso para fiscales, esto de las comisiones de servicios. La fiscal ha sido muy crítica con la judicatura sobre ese tema. ¿Para llevar adelante esto se requeriría una reforma legal o no? Se necesita una reforma legal definitivamente. Hay problemas, por ejemplo, como ¿quién elige al ministro fiscal subrogante? ¿Qué sería lo lógico? Claro. Si yo soy electo, gano el concurso, al margen de nombres, a una persona que yo sé que me hace la segunda en lo que yo necesito técnicamente como refuerzo. Como pasó con Pablo Celi. Lo primero que se viene a la mente. Pero ¿qué necesito yo? Después? Necesito tener la potestad como fiscal general del Estado, ¿ya? Por la institucionalidad que de elegir yo al subrogante. No que me den eligiendo. ¿Por qué? Porque pierdo objetividad, porque creo brechas de poder. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Yo pienso que hay que darle un poquito más de tiempo para hacer una evaluación al trabajo que está haciendo la Fiscalía. Tiene que reorganizarse administrativamente, pero también creo que es necesario entender que el deber de la Fiscalía es precautelar los intereses de los ciudadanos, investigar. Es el titular de la acción penal pública. Y aquí muchas veces en los temas políticos, entre comillas, estamos dándole prioridad al criterio político, a la sentencia mediática y no al análisis investigativo. Y nos desubicamos de la realidad. La realidad, por ejemplo, es que en el caso de la orden de prisión preventiva que hoy por hoy tiene, por imputación de concusión, el señor Alexis Mera, es un proceso que recién se está iniciando. Entonces, a nosotros, los medios de comunicación, con muchísimo respeto se los digo, nos venden la idea de que en base a una investigación muy bien hecha, muy bien traída, muy bien realizada, que tiene que ser comprobada y analizada, que tiene documentación que tiene que ser verificada en origen, sigue primando el principio de inocencia. Entonces, por más empatía o simpatía que yo tenga por alguien, se tiene que respetar el debido proceso. Y yo creo que a veces hay excesos como el que hablábamos. La prisión preventiva me parece un exceso.
para muchas personas, así sean antipáticas, así sean de cualquier tendencia política. ¿Usted cree que en la decisión del viernes hubo exceso? Sí. Me refiero a lo de Alexis Mera y María de los Ángeles Duarte. Y en la de Patiño me parece que ¿Ya? también. ¿Y la de ¿no? Patiño? Mire, a mí me parece que se está abusando de la prisión preventiva. A mí me parece que, si es que Alexis Mera en particular, decidió, y lo ha dicho, él que ha hecho siempre, él a cada comparecencia que le han llamado, ha comparecido, solo. O sea, no es que ha dejado de ir. No es que ha dejado de ir, como el esposo de la señora Martínez. Él ha comparecido. A todas. El señor es un buen abogado, es un gran abogado, y lo que ha hecho es tratar, supongo, con su abogado, de armar una estrategia para pedir una suspensión, una revocatoria o una sustitutiva. Él ha permanecido en el país, o sea, él no ha salido 20 veces. Él incluso, de lo que yo estuve leyendo, pidió la fianza y dijo que él podía, digamos, garantizar con los bienes que él posee, que están a su nombre, podía garantizar esa fianza. Lo que no tenía en ese momento era, me parece, que las escrituras de los bienes. Y es justo, es que si a uno de repente le aprenden, entre comillas, claro, ¿ya? Lo detienen paseándole al perro. Claro, fue a dejar primero al perro, a ver si olvidó las escrituras. Pero yo estoy seguro que en el caso en particular, fuera de cualquier filiación política que tengan las personas, hay que entender que la prisión preventiva no puede ser abusada. ¿Usted cree que hubo abuso, como decía el contratulio, en el tema de Ricardo Patiño, por ejemplo? ¿No fue exagerado eso? A mí me parece que fue una medida totalmente exagerada. ¿Sí? Era exagerada. ¿Y el monto de la fianza qué le parece a usted? $50,000 por el supuesto delito. Me parece bastante baja para él. Oiga, pero la orden de prisión, ¿usted cree que fue exagerada? No podemos caer en lo que vivimos. Estamos haciendo de un modus vivendi, de un modus operandi, el presionar a través de la mala utilización de la prisión preventiva, que repito, es una medida de última ratio, que necesita ciertos presupuestos que tienen que cumplirse para poder dictarlas. Hay que hacer las investigaciones. La persona que está siendo investigada o procesada es inocente. ¿Cuál es la diferencia? El fiscal tiene que probar. Yo como abogado tengo que generar simplemente la duda en el tribunal para que me favorezca y ratificar la presunción de inocencia. ¿Sabe cuál es el problema en este país? Yo lo he mencionado un montón de veces en estos micrófonos, que en este país no se entiende que toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Aquí se asume que el acusado tiene que demostrar inocencia y no el acusador la culpabilidad de quien acusa. O sea, aquí hay una concepción errada de lo que debería ser el sentido de justicia. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque quien acusa es quien tiene que probar, en esencia natural, en el deber ser del derecho. Lamentablemente aquí, y especialmente en casos mediáticos, uno nace con la necesidad de defenderse prácticamente sentenciado. Prácticamente sentenciado. Entonces, sí se han cometido abusos, en todos los gobiernos se han cometido abusos. Nunca ha dejado de politizarse el sistema judicial, doctor. Está más politizado que nunca, creo yo. ¿Hoy? ¿Por qué? Porque no puede ser que exista la apertura, ¿ya?, de una investigación previa por yo no estar de acuerdo, y respeto muchísimo el trabajo, fue mi profesor, que en paz descanse el doctor Trujillo, pero no puede ser que se abra de oficio una investigación previa por delito de odio, es lo que he leído, a dos personas que gritaron con todo derecho a su libertad de expresión lo que opinaban de la decisión del señor Trujillo. Eso no puede ser. Estamos utilizando como un arma de presión y eso no está bien. ¿Qué pasa en el sector privado, por ejemplo? Utilizan a las estafas o al abuso de confianza, a las medidas cautelares, para presionar en los delitos en los que hay dinero en el medio. Eso no está bien. En el Ecuador no se prevé la prisión por deuda, sino solo por alimentos. Ahora, pero sucede a diario y en los privados. Usted acaba de mencionar el tema del sector privado. Nosotros, dentro de la primera parte de ese noticiero, hicimos un comentario y quiero pedirle una valoración sobre eso. Resulta que están detenidos, fruto del caso y de la investigación Arroz Verde, están detenidos Alexis Mera, está con medidas cautelares sustitutivas María de los Ángeles Duarte. Se entiende que hay una orden de prisión preventiva, pero no han localizado a Benicio Alvarado. Digamos que son las primeras decisiones Pamela adoptadas. Martínez Pamela Martínez está detenida, su asistente Laura Terán. Pero ¿qué pasa con los privados? Porque resulta que en la investigación de Fernando Villavicencio y de Cristian Zurita aparecen nombres de empresas. ¿Qué pasa con los privados? De las empresas más grandes que tiene este país. Yo pienso que ya es hora de que los privados se hagan responsables de lo que ofrecen para ganar. Alexis Mera está, entiendo,
imputado por la presunta comisión de un delito de concusión. El delito de concusión es un delito en el que no se necesita el resultado, sino únicamente el hecho de haber exigido, solicitado. Esos son los verbos rectores generales de ese delito. El cohecho, en cambio, es aceptar lo que le ofrece. El cohecho es la coima. Exacto. Es la esencia. Los dos son delitos. En el uno, en la concusión, solo tengo que probar el hecho de que me han pedido. El hecho de pedir ya significa presión un delito. En el en el caso del cohecho, tiene que existir la aceptación de lo que me ofrecen. Esos son los verbos rectores. ¿Y a qué voy? Al hecho de que la empresa privada, si es que realmente la fiscalía, y en eso yo le doy realmente la razón a esa estrategia muy bien puesta de la fiscal general. O sea, la estrategia para la captura, porque ella sí merece una prisión preventiva. Pamela Martínez estaba huyendo. O sea, no es casual que tenga 152 viajes de ida y vuelta, México, por aquí, por allá. O sea, el exceso, ¿ya? El manejo de cuentas, ese sentimiento de impunidad que tenían algunos, realmente creo que ahora están viviendo la antítesis de lo que hacían, y eso es, a ganar, yo leí un editorial recién de Anderson Boscan, que decía, pago por ver. En el caso particular, yo de Alexis Mera tengo un criterio personal de él, de que es un tipo extremadamente inteligente, es un gran estratega. Ahora veremos cómo reacciona. Creo, y me ratifico en el hecho de que creo que la prisión preventiva como medida cautelar para garantizar la inmediación del procesado, que eso es el elemento fundamental, y la reparación integral de las presuntas víctimas, en el caso de él no se aplica. Él podría y deberían dejar de defenderle, que él se defienda en libertad. Bueno, con las limitaciones del caso, con medidas sustitutivas. Revisión de salida del país, presentarse ante el juez, etcétera. ¿Ya? Pero no se puede presionar de tal manera de hacer en este caso sí, un problema judicial muy grave de una persona, un trofeo político. Eso es lo que están haciendo. Pero eso se han venido convirtiendo muchos funcionarios del exgobierno, sobre todo para sectores de la prensa, ¿no? Usted ha mencionado en varias ocasiones el efecto mediático que tiene el repetir durante todo el tiempo esta famosa caja china, ¿no? De señalarles como corruptos, como delincuentes, como tales y cuales. Entonces ya, digamos, dejan sentenciados, como usted bien lo señalaba, pues. Ya, lamentablemente ese es un modus vivendi ya. Tenemos que cambiar culturalmente las cosas. Ojalá que los operadores de justicia mejoren. Ojalá que la fiscal Diana Salazar establezca estrategias lógicas. Por ejemplo, ¿qué me gustó de la estrategia? El único delito que más o menos podría tener elementos todavía, porque no hay ni siquiera presunciones, estamos en etapa de instrucción fiscal. Son inocentes, en el caso de la concusión de Alexis Mera y compañía. Se necesita de una investigación proba. No tenían más elementos para poner un cohecho, un enriquecimiento ilícito, un lavado de activos. Puede haber una asociación de delitos. Pero luego de la investigación se determina eso, pues. Pero tiene la investigación, lo único que determina son elementos. Ni siquiera a veces indicios. Un fiscal con elementos en el deber ser, ¿no? O simplemente con intereses en el ser práctico muchas veces, formula cargos porque es el titular de la acción penal pública, pide prisión preventiva, pide medidas cautelares reales y personales, abusando de su calidad de fiscal. Yo pienso que es hora de que Diana Salazar ponga en orden la fiscalía, porque el problema no es del ministro fiscal general, son los fiscales de toda instancia. Es de estructura. Es de estructura, es del hecho de que hoy por hoy ellos piden, se les da, y después pregunta a la gente que es inocente. Correcto. Las expresiones y las reflexiones de Juan Francisco Ospina aquí en nuestros micrófonos. Gracias por el tiempo, doctor. Muy gentil por la gente, por la presencia aquí. Para mí un placer. Gracias. Buen día para todos. El abogado Juan Francisco Ospina en A Primera Hora, 7:25. Fabricio Vela está en A Primera Hora. 365 noches leyendo cuentos a niños para dormir es la labor más linda del mundo y merece ser reconocida. Por eso Pacificar te trae la promoción un gran premio de $30,000 para papá y mamá. Todos tus consumos desde $50 con Pacificar débito y crédito hasta el 30 de junio de 2019 participan para ganar. Tus diferidos tienen doble oportunidad. Pacificar, historias que vivir. Banco del Pacífico. Aplican restricciones.
Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. Siete de la mañana con 29 minutos, avanzamos con tertulio, amigos. Damos la bienvenida a esta hora al doctor Fausto Jarrín Terán, abogado del ex secretario jurídico de la presidencia durante el gobierno anterior, Alexis Mera, quien es investigado a esta hora y sobre quien pesa pues, una orden de prisión preventiva por el denominado caso Arroz Verde. La pregunta que nos hacíamos al inicio de este espacio, doctor, bienvenido, buenos días, era... ¿se convierte y constituye una prueba del delito un cuaderno? Hola Fabricio, Doctor, hola Alexis. buenos días. Buenos días con toda la audiencia de este muy agradable programa. Gracias por lo agradable. Lo es, a diferencia de otros, perdón que lo diga. Gracias, muy gentil. Realmente estamos todavía perplejos de ver la simpleza, la rusticidad con la que se está actuando en los procesos de parte de la Fiscalía. Personalmente y en calidad de abogado del doctor Alexis Mera, aún no he visto el cuaderno. Lo que consta en el proceso, que además se armó desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche del día viernes, son fotocopias y un informe pericial que establece que el cuaderno tiene grandes partes inteligibles y que además se le considera por parte del perito, no por mí, como dubitado. Dubitado, dice un perito grafológico, cuando el contenido y la fuente no son indudables. Cuando son indudables, el perito va a establecer que la fuente es indubitada. Con un documento cuyo peritaje en manos de la propia Fiscalía, determinado como dubitado, la Fiscalía procedió a solicitar a la Corte un acto urgente. Detuvieron en la mañana a 2 personas, les allanaron los domicilios, y a las 17 horas 35 minutos de la tarde, ya cuando los 2 detenidos estaban siendo trasladados hacia Quito, primero por avión y luego por carro, recién aparece una versión nueva de la doctora Pamela Martínez dentro del contexto de la cooperación eficaz que a todas luces ella mantiene ya con la Fiscalía, que repite lo que dice el cuaderno. Eso es todo lo que tuvimos que enfrentar el día viernes y toda la madrugada del día sábado. Usted por lo que acabo de escuchar, entonces presume o tiene la certeza de que Pamela Martínez hoy está siendo presionada. Yo ayer y quisiera que nos aclare un poco la declaración de Alexis Mera, en la cual, porque a mí me causó un poco de hilaridad, donde Alexis Mera dice que Pamela Martínez le tenía envidia, una cosa por el estilo. Ese argumento como que no tiene mucho peso, ¿no? Pero por otro lado, usted lo que nos acaba de decir, ese argumento se ha prestado hasta para la burla, ¿no? Pero usted nos acaba de decir que esta cooperación eficaz podría implicar que la señora Martínez hoy esté siendo presionada. Mira, Alexis, la doctora Pamela Martínez está siendo presionada desde el mismo instante en que fue detenida. Inmediatamente, los denunciólogos y los líderes, entre comillas, de opinión jurídica en el Ecuador empezaron a hablar de 40 años, empezaron a hablar de 30 años, empezaron a hablar de no sé tantos años
empujando a que cante, decían algunos, sople, decían otros, y todos los eufemismos con los que ahora se habla de los delatores premiados por parte de estos líderes de opinión, vuelvo a decir entre comillas, que tiene el mundo jurídico en el Ecuador, que solo opinan cuando les conviene, y cuando no les conviene o saben muy bien que es ilegal lo que sucede, se callan y se esconden. Ella está siendo presionada desde ese día. Ese día, inmediatamente después de pasar más de 36 horas detenida, con intervalos de irregularidades, primero 8 horas, que se supone que se utilizan cuando ya hay una investigación, la Fiscalía ahora está utilizando eso para ganar tiempo. Después se demoraron como 12, después le dictaron la de detención para investigaciones y se demoraron como 27 para formularle los cargos, y el día lunes estaba ya ella en la Tacunga, no le dieron tiempo ni de respirar. Inmediatamente la Fiscalía habla ya de un concurso real. El concurso real, una de las características que tiene es la de que acumula las penas, y entonces entre los 3 delitos que le estaban poniendo, la doctora tranquilamente podía calcular entre 12 y 14 años. Entonces, la presión a la doctora Martínez y a Laura Terán, a quien además todavía no termino de entender, aparte de ser la asistente Martínez, qué era, como para estar en las mismas circunstancias y presa por las mismas cosas. La presión fue gigantesca. Perdón que te gigantesca. interrumpa. A Laura Terán le tienen detenida por las mismas razones que a Pamela Martínez. Sí. Por la supuesta comisión del mismo delito. Así es. Por eso le han sometido a las mismas cosas, le han llevado a los mismos lugares y le han exigido la misma cooperación. Tenemos entendido que fue Laura Terán quien aceptó primero esta figura tan deleznable de la cooperación eficaz, sobre todo cuando se la aplica como se le está aplicando en ¿Por el qué tan Ecuador. deleznable? ¿No es legítima la cooperación eficaz, doctor? Legítima, digamos que legal es, porque está en la ley. Legítima, no. Para mí no es de ninguna manera, porque lo que se está premiando con reducciones de pena y con impunidad en otros casos es la posibilidad de las delaciones. Por eso se llama delación premiada. En países un poco más desarrollados jurídicamente como Argentina o Colombia, las delaciones premiadas no pueden generar, por ejemplo, prisiones preventivas, porque primero tienen que ser corroboradas, tienen que ser complementadas, tiene que validarse la cantidad de supuestas evidencias que el cooperador aporta en el proceso para que la Fiscalía y luego los jueces, por supuesto, digan, efectivamente me encuentro ante un delator que me está corroborando lo que dice, no es solo lo que me dice. Yo me pregunto es cómo se juega con la trayectoria de un juez, de un fiscal, al aceptar una cooperación eficaz y una delación, si esas delaciones no vienen acompañadas de pruebas. Si yo puedo decir mañana tal persona es narcotraficante, pero si yo no tengo la manera de probarlo, eso se está convirtiendo en una calumnia. Por supuesto, Alexis, yo te pongo el ejemplo un poco más fuerte. Tú estás detenido por narcotráfico y tú le dices al fiscal, yo le digo quién sí es narcotraficante. Yo solamente llevaba pequeñas dosis, yo sí sé quién es, y tiras un nombre, y la fiscal con eso mete preso a una persona. No le llevas las evidencias, no le llevas la droga, no le llevas... No basta con la delación, no basta simplemente con decir fulano cometió un delito. No debería bastar, Yo Alexis. conozco que Eso... fulano cometió un delito, no basta con eso. Si la delación premiada, si la cooperación eficaz es un documento secreto que la Fiscalía mantiene en reserva y utiliza solo lo que le sirve, así le permite la ley efectivamente, y solamente es contrastada en la audiencia de juicio, y tú utilizas eso para meter presa a la gente, estamos viviendo un tiempo de inquisición con los sobres metidos debajo de la iglesia del inquisidor de turno. Lo de fondo, doctor, el caso Arroz Verde y por lo que están hoy investigados y detenidas estas personas, ¿hubo o no hubo pedido de dinero a cambio de contratos a futuro para beneficiar a Alianza País? No hubo. No hubo. El caso Arroz Verde es una construcción en donde la Fiscalía mismo está teniendo los problemas que está teniendo por haber seguido al pie de la letra un guión realizado por 2 periodistas, a quien yo personalmente, la opinión pública les podrá creer o no, yo no les creo. Y por seguir ese guión, la Fiscalía está en este momento en un caso enredada en los hechos y actos que supuestamente se le pueden imputar a Pamela Martínez, y se ve en la necesidad de armar todo este asunto de la cooperación eficaz y abrir nuevas investigaciones.
el delito por el que se le acusa a Alexis Mera y a María de los Ángeles Duarte y por el que pesa una orden de detención contra Vinicio Alvarado es otro delito, es otra investigación, es otro caso. Porque allá, en el concurso real de Pamela Martínez, si es que desmenuzan hacia donde eventualmente podrían ir en base a la propia cooperación de la señora, se les cae la teoría del caso, del cohecho y el tráfico de influencias. Entonces, ¿qué hacen? Abren uno de concusión. ¿Por qué? Porque en la concusión no tienes el privado al que le exigiste, y porque en este caso, al menos de lo que yo pude ver en la audiencia, más allá de las confusiones a toda luz de la que si tenemos tiempo puedo hablar, la Fiscalía plantea a la doctora Pamela Martínez como una especie de víctima de Alexis Mera y de María Duarte. En el caso de concusión contra Alexis Mera, quien fue, digamos, de acuerdo a lo que dice la Fiscalía, víctima del pedido, la exigencia o el engaño para requerirle algo, fue Pamela Martínez. No, después, para poder complementar de alguna manera, en el caso de Alexis Mera, la fiscal se acuerda de las declaraciones de Mameri, declaraciones que ella mismo, cuando era la fiscal de la instrucción de la asociación ilícita por la que está detenido Jorge Glass, no acusó a Alexis Mera, desechó esas declaraciones y no hubo cooperación eficaz específica sobre ese tema. Yo quiero pedirle a nuestro invitado, el doctor Fausto Jarrín, una reflexión, y cito la fuente, el portal de noticias Primicias. Dice, testigo Pamela Martínez dice que Alexis Mera es peligroso y que teme por su vida. La que fuera mano derecha del expresidente Rafael Correa, además de ex vicepresidente de la Corte Constitucional, ha solicitado medidas de protección porque teme por su vida. Dice, Pamela Martínez guarda prisión en Quito desde el 4 de mayo. Entonces no es testigo. Está colaborando con la justicia. ¿Por qué dice. le ponen como testigo en el titular? Aquí dice, testigo Pamela Martínez, no es testigo, ella no es testigo. No, pues está... A ver, es que lo que pasa es que sí. sí, Porque sí, ella sí. es acusada en el caso Arroz Verde y por la cooperación eficaz se Es testigo transforma en en concusión. testiga protegida del caso de concusión. Ya, ahí entiendo, por ejemplo, la información de la Fiscalía que me pareció el viernes contradictoria, porque en un primer momento dijeron una cosa y luego señalaron es delito de concusión diferente al caso de Pamela Martínez. Ahora entiendo con su explicación. El caso de Alexis Mera, María Duarte y posiblemente Vinicio Alvarado no tiene, digamos, jurídicamente hablando, es un caso que otro se caso. desprende. Ya, que se desprende de ese inicial que comienza con Pamela Así Martínez. es. Y Así para es. este segundo caso, Martínez es no autora, sino testigo. Una testigo protegida, por eso se ve obligada a decir lo que dice en esa versión para que la Fiscalía pueda justificar lo que hizo antes de que la jueza le ordene. ¿Qué hizo? Sacarle de la cárcel de la Tacunga, traerle a una casa de cuidados acá y mantenerla en Quito con vigilancia. Eso hicieron antes de que la jueza les autorice a hacerlo. Entonces, aquí ya el contrato, porque la cooperación eficaz acaba siendo una especie de contrato en donde tú das, tú recibes, tú das, tú recibes, es como la carta de intención del FMI, vas cumpliendo, te van lanzando la plata, vas cumpliendo, así como actúa el Estado ahora en todo, está actuando la Fiscalía con este asunto de la cooperación eficaz. Me imagino que con cada paso que vaya dando ella, le ayudarán a cerrar otro problema o no le investigarán otra cosa a ella, a sus más cercanos, y mientras tanto ella, en contraparte, tendrá que empezar a inventarse todas las versiones y todas las cooperaciones que la Fiscalía le vaya siguiendo. Como el marido que ha dicho que él no tenía idea de los movimientos que hacía su esposa, ¿no? Por favor, o sea, y no solo lo dijo a los medios, se lo dijo a la Fiscalía. Entonces me imagino que ahora, como parte del acuerdo, nadie se va a acordar en la Fiscalía de cualquier eventual irregularidad que haya cometido Jimmy Salazar. Oiga, doctor, otra cosa que nos generaba inquietud y que nos viene generando inquietud desde hace rato, ¿no? Como en el caso de la delación de Conceição Santos en contra de Glass y ahora en el mismo tema de Arroz Verde, ¿por qué no se encausa a los privados? Aquí hay grandísimas empresas nacionales y extranjeras que estarían siendo parte de este entramado supuesto de corrupción, que habrían entregado dinero para campañas políticas y no están siendo investigadas. Personalmente creo que tampoco lo van a hacer. ¿Por qué? ¿Pero deberían o no? Deberían, por supuesto. En el caso de Arroz Verde, a la misma velocidad con la que metieron presa a Pamela Martínez, deberían estar presos algunos gerentes o representantes legales de empresas ¿Y por qué grandes. eso no pasa? ¿Por qué no ocurre? ¿Por qué no está ocurriendo eso? Por ejemplo, un caso muy, muy simbólico, es en el caso de Hidalgo tendría que meter preso al ministro de Moreno.
No hay nadie del gobierno actual procesado como correspondería. Si con la velocidad que actuaron frente al reportaje de 1000 hojas, hubiesen actuado frente al reportaje de La Fuente, Conto Patiño o Javier Macías no estuvieran ya fuera del país. Y ahí los medios no se preocupan por el récord de viajes de ninguna persona. No sale ningún periodistucho a poner en redes sociales que alguien ha salido o no ha salido del país. Ellos salieron del país al otro día de que salió el portal La Fuente. O para los medios es más creíble lo que dice Villavicencio en 1000 hojas que lo que dice Villavicencio en La Fuente. Yo le escuché en una entrevista a Villavicencio el otro día en donde él decía que más sólido es el caso de INA Papers. Por que el de supuesto. Rosverde. Por El supuesto. propio Villavicencio, pero de esas declaraciones la opinión pública no se hace eco. No, porque las grandes corporaciones de comunicación bloquean absolutamente todo ese bagaje de información y por supuesto nos llenan la cabeza con los operativos para detenerle a una persona con una investigación que se abrió una hora antes. Usted ratifica, doctor, y ya lo dijo, pero quisiera una nueva declaración sobre eso. Alianza País nunca pidió plata para ninguna campaña ni nada por el estilo, porque Villavicencio y Zurita en las últimas horas han alertado de que habrá una nueva publicación y que esta alcanzará la campaña presidencial de 2017. A ver, una cosa es que tengas aportantes a tu campaña, una cosa es que la sociedad civil, los empresarios, los medios de comunicación aporten a tu campaña, otra cosa es plantear que se ha utilizado un método extorsivo a través del cual se exigía aportar a las campañas. Aquí hay una gran diferencia. Una cosa es que se quiera plantear que para el contrato X, Y, Z, yo a cambio de darle ese contrato, si me financias me la campaña. pagas estas facturas, eso tienen que probar. Lo otro Pero eso es completamente legal. Esa es la investigación periodística que se ha dado. Digamos, eso es lo que devela la investigación a Rosverde. Y entonces, ¿por qué ningún empresario denunció eso antes? Porque eran parte del juego, pues. Se estaban beneficiando. Bueno, entonces eso es lo que necesitamos que la fiscalía pruebe. Y el tema es que deberían también investigarles a los privados. Pero pues, por porque supuesto, la corrupción, por eso. Si es que el caso es como dice la publicación, la corrupción es de ida y vuelta. Por eso, por supuesto, peor si es que plantean cohecho o peculado. Tiene que ser alguien dando y alguien recibiendo. Por eso acá se cogen de la concusión para decir que es del funcionario más alto al funcionario más bajo. Los casos más sonados de concusión son los de los denominados diezmos de la asamblea. Entonces ahí el problema no es del funcionario, el pobre funcionario que entrega. Ahí es el superior que le exige, inclusive vía amenazas. Pero por supuesto que van a tener el problema de que no están metiendo a los privados. Por eso es que les toca abrir otras investigaciones, porque en el principal, hasta ahora no meten a ningún privado. Y otra cosa, doctor, a mí me parece que este caso específico va a servir para, de alguna manera, quitar el velo que ha habido en la forma de manejar la política en este país. Hace un momento hacíamos un comentario con el contertulio con respecto de si hay arroz verde, puede haber arroz amarillo, arroz azul y arroz con huevo y otros arroces, ¿no? Por supuesto. Me parece a mí que es la manera en la que se ha venido manejando esto históricamente. En el Ecuador y en todo el mundo, ¿no? Exactamente, es la manera en la que operan. En los Estados Unidos no es ningún secreto que los propios Isaías financian campañas políticas de los senadores, por ejemplo. Así es. Bueno, eso fue público, ¿no? Por eso digo. Público, ¿verdad? No es Lo que secreto, pasa es que ¿no? allá inclusive por la forma en la que está estructurada el Hay tema unas reglas político distintas, democrático, claro. las reglas plantean Eso. que eso no es Eso no es ilegal y legal. ni siquiera lo ven como antiético. Las empresas fabricantes de armas impulsaron la candidatura vicepresidencial de Dick Cheney. El lobby de los grandes aparatos allá es calla la boca de cualquier cosa. Y aquí, por supuesto, si por ejemplo yo considero que esto va a abrir la puerta para que se verifique, por ejemplo, que los mismos empresarios que ahorita están rindiendo versiones en el caso arroz verde, pasaron por el arroz amarillo, pasaron por el arroz azul, pasaron por el arroz naranja y por todos los arroces que te puedas imaginar. Valdría la pena, por ejemplo, para darse cuenta que los empresarios lo que hacen cada elección es una apuesta. Al más opcionado le dan un poco más, pero van regando... Como una carrera de caballos. Van regando arroz en todo lado. Entonces, sí, valdría la pena que se haga una investigación, pero la investigación debería empezar por el CNE y por la Contraloría, porque, a ver, si a mí me dicen que el contrato, vuelvo a decir lo que quería decir hace un minuto, XYZ de la compañía ABC, tiene manejo fraudulento y ese manejo fraudulento es el que determinó que esa compañía
se beneficie del contrato, pero a cambio de eso pague un aporte para una supuesta campaña electoral. Primero tienen que demostrarme que el contrato tiene falencias, que le ayudaron, que tenía sobreprecio, que fue entregado a dedo. O sea, vamos, no puede ser tampoco tan sencillo como que cualquiera. Yo tengo un padre, por ejemplo, que ha participado en política activamente siempre. Varias veces yo le he ayudado a mi papá a financiar algunos temas de gastos de campaña. ¿A dónde vamos con eso? O sea, no es que cualquiera que aporta para algo es porque se estaba beneficiando. Le traslado una pregunta de un especialista en temas electorales, doctor. ¿Cuál es el delito de entregar o recibir aportes de campaña? Ninguno. El problema sería, por ejemplo, que no los reporten como corresponde y se transforme en una infracción electoral. A ver, pero lo que yo entiendo es que las personas jurídicas no pueden ser aportantes de las campañas, sí las personas naturales. Entiendo que es así. No. Lo Sí que pueden. no podrían ser es los contratistas del Estado. Ya, los contratistas del Estado no pueden. Ya, voy a poner un ejemplo, Hidalgo, ya, por mencionar un ejemplo. Digamos que está construyendo la carretera Quito-Guayaquil. Está vigente ese contrato. Esa empresa, en medio de la campaña, no podría aportar. No podría. Ya. No puede. Pero si no tiene contratos o intereses con el Estado, sí puede ser Por aportante. supuesto que puede. Por supuesto que puede. Por ejemplo, hay medios de comunicación que encontraron hace tiempo, antes del tema de las pautas del CNE, lo que permitían es pautas sin cobrar. Y esa era su manera de apoyar a candidatos de su preferencia. Claro, las microondas interminables Por en los supuesto, noticieros por durante la supuesto. entrega de los colchones Exacto. y los sacos de harina. Yo estuve en alguna de esas. ¿Ya ves? Y no estamos pidiendo presos a esas personas. Por acá, esto ya más como análisis, doctor, me envían un mensaje. ¿Se debería regular el lobby para transparentar este tipo de cosas en el Ecuador? Hay países que lo tienen regulado. Sería un poco como el tema de despenalizar las drogas. Personalmente creo que debería hacerse, porque todos hacen lobby. Porque inclusive muchos de los que ahora se pasean por los medios defendiendo la actuación de la fiscalía, defendiendo la denuncia de Villavicencio, que no es denunciante sino periodista en este caso, en otros es denunciante, están reuniéndose y están labrando estrategias para las empresas privadas. Y entonces ahí uno se preocupa porque dices, bueno, le impulsa a la fiscal a hacer ciertas cosas, pero también se está reuniendo con X, Y, Z empresa y seguramente está facturando por eso. Entonces, hay publicaciones de prensa a la carta que también son parte de ese pero lobby. por supuesto. Y entonces algunos opinólogos de este grupo de gente que opina solo cuando le conviene, ya empiezan a opinar que no es lo mismo con las empresas y que no todas las empresas son lo mismo y que aquí es necesario ir por Odebrecht. Y ahí van a tener un problema porque en la delación que hizo Consensado Santos, en el caso de Jorge Glass, él dijo con claridad que Rivera le había solicitado para la campaña y que le dijo que no, que ya no iban a apoyar más y que ya a él le habían dado suficiente y que coja de ahí. Eso está en el proceso y eso fue validado como prueba para sentenciar a una persona que no era cualquier persona, era el ex vicepresidente. Entonces van a tener el problema de que quizá será muy difícil para la Fiscalía conseguir nuevas cooperaciones de parte de Odebrecht si es que el Departamento de Justicia de Brasil se los autoriza. Correcto. Lo último, ¿aplicó ya o presentó algún recurso luego de la decisión de disponer o ratificar la prisión preventiva de su defendido, el doctor Alexis Mera? Sí, el día de ayer solicitamos ya la apelación, planteamos la apelación a la prisión preventiva. Eso resuelve un tribunal. Tiene que subir eso al Tribunal Superior para que un tribunal de 3 jueces decida sobre los argumentos que vamos a plantear, porque quería comentar un asunto. Les escuché hace unos minutos hablar sobre... Alexis habló sobre nuestro pedido de caución. Sorprendentemente, la jueza me volteó lo que dice la norma. Primero se plantea el pedido, luego se establece un monto. Se negocia el tipo de caución y se procede a aceptar o no aceptar. Ahí recién vienen las escrituras en caso de que se hubiese aceptado la caución hipotecaria. Yo sé que estaban muy cansados o estaban muy apurados de cerrar esa audiencia para que Alexis Mera vaya a la cárcel. Pero eso no se hace. La jueza me exigió para dar trámite a mi pedido de caución que le traiga las escrituras. ¿Por qué el caso fue a manos de Daniela Camacho, doctor? Sería bueno preguntar eso en el Consejo de la Judicatura, sería bueno preguntar o pedir que nos hagan ver las actas del sorteo. Sería bueno hacer eso. ¿Usted cree que es el resultado de que el caso haya caído en manos de ella efecto de un sorteo o estaba dirigido?
yo no creo en la justicia en este momento. Los jueces de la Corte Nacional están sometidos a evaluación, lo cual implica que la inamovilidad con la cual ellos podrían ser imparciales no existe. La fiscal está gozando todavía de los humos de estar recién nombrada y actuando con el apoyo de un serio sector de la opinión pública, lo reconozco. A mí no me gusta para nada las actuaciones de la fiscal. Ese día fui testigo de verle leer toda la imputación y la jueza no le llamó la atención. Ya quisiera ver si alguno de nosotros, los abogados litigantes, vamos a una audiencia en la Corte Nacional a leer. Deberían de vez en cuando darse una vuelta para que vean cómo es la situación de la igualdad de armas en este país. Todavía no existe. Siempre los abogados defensores vamos a ser los apuntados con el dedo, y a quienes se nos ordena callar y a quienes se nos cambia las normas del juego para poder irse rápido a la casa. Yo no creo en este momento en la justicia en el Ecuador. Los jueces no gozan de inamovilidad. Cualquier juez mire, no se olvide que la doctora Camacho amenazó con hacer revisar los bienes de la jueza que le negó el acto urgente. Lo hizo la fiscal general del Estado por redes sociales. Eso sería suficiente para que en un país desarrollado en lo jurídico ese funcionario tenga que irse a la casa. Muy bien, expectantes entonces de este tema. Gracias, doctor, por la gentileza y por la presencia. Gracias a ustedes, saludos con todos. El doctor Fausto Jarrín Terán, quien patrocina la defensa del ex secretario jurídico de la Presidencia de la República, Alexis Mera, aquí en A Primera Hora, 7:53. Nos quedan unos poquísimos minutos en este espacio de noticias. Los aprovechamos para conocer detalles de una noticia que recibimos el día de ayer. El Colegio Johannes Kepler fue seleccionado por UNESCO y Pacto Global Ecuador como la primera institución educativa comprometida con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Colegio declarado además como territorio ODS. Y a propósito de eso, justamente este viernes 7 de junio, desde las 18 horas, se realizará el tercer festival Objetivos de Desarrollo Sostenible Johannes Kepler, con la presencia de representantes de diversas instituciones educativas. El rector de esta institución, el doctor Pablo Ponce, está con nosotros. Bienvenido, Pablo, ¿cómo está? Bien, gracias, muy gentil por la oportunidad. Efectivamente, nuestro colegio pues ha sido declarado por la UNESCO y el Pacto Global como un colegio líder en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Como usted sabe, la agenda más grande de la humanidad precisamente es esta, la Agenda 2030, que lo que busca es precisamente el poder apoyar al planeta, esa enorme degradación que tiene respecto del tema ambiental, y hemos preguntado precisamente a los jóvenes cómo ustedes se pueden sentir de mejor manera involucrados. Nos han dicho a través de la música. El tercer festival, lo que va a hacer es precisamente presentar 17 canciones inéditas que cantan a la vida, que cantan al planeta, que realmente hacen una reflexión desde los jóvenes a todo el mundo en general. 17 canciones inéditas, pero son de 17 colegios, una por colegio. Una por colegio, de más de 40 colegios que participaron, y van a estar estas 17 canciones, han sido pues precisamente apoyadas por todo un equipo profesional y masterizadas inclusive en Buenos Aires, Argentina, y vamos a poner en las plataformas tecnológicas o más bien en las redes a nivel mundial para que Ecuador cante al mundo lo que realmente tiene que decir la juventud, como una muestra de sensibilidad y de compromiso con lo que es la naturaleza. A partir de esto, nosotros hemos hecho una red de colegios
ODS, son la red más grande de colegios, 3.150 colegios están dentro de esta red y nos hemos comprometido con cosas concretas. ¿En el país o en el mundo? En el país. Nos hemos comprometido a sembrar 500,000 árboles hasta el año 2030. Eso quiere decir que por año debemos sembrar 40,000 árboles, de los cuales llevamos sembrados más o menos alrededor de 7,500 árboles, no solo como colegio, sino como red con otros colegios, con otras organizaciones que están involucradas. Es decir, lo que queremos es hacer cosas concretas por la humanidad en favor del planeta. Este evento va a ser el viernes, ¿no? Efectivamente, son 2 eventos en realidad. El día jueves empezamos con una feria de las prácticas, de las mejores prácticas de los colegios. ¿En dónde será? Son en nuestro colegio, en el campus, que está ubicado en la Simón Bolívar. En la Simón Bolívar, exactamente, a 300 metros antes de la bajada a Nayón, detrás de la Casa Ecuatoriana de la Selección de Fútbol, está el colegio Johannes Kepler. Ustedes ven un letrero gigante de un niño Einstein sacando la lengua. Ahí es nuestro colegio. Entonces, vamos a tener la feria el día jueves y el día viernes. El día viernes a las 6 p.m. empieza precisamente este concierto. En la mañana, algo que realmente es muy importante de mencionar, es que va a estar el ministro, el subsecretario de Educación, y le vamos a entregar nosotros pues nuestro proyecto de cómo el colegio a través de estos 2 años ha puesto en valor a través de la malla curricular el estudio de los ODS, pero más allá del estudio es la aplicación en muchos de estos 17 objetivos de desarrollo. Así que esperamos que esta contribución de parte del colegio pueda servir para que a nivel nacional puedan ya los colegios y las escuelas pues estudiar y profundizar lo que significan los objetivos de desarrollo del milenio. Muy bien, muchas felicitaciones al Colegio Johannes Kepler y particularmente a su rector que nos ha visitado en esta mañana con una iniciativa. Mira tú, contertulio, probablemente en nuestro tiempo no se hablaba de estas cosas, de los objetivos de desarrollo sostenible. Hoy se generan este tipo de discusiones entre los jóvenes, entre los niños, niñas y adolescentes. Obviamente son paradigmas distintos, concepciones distintas sobre esto que nos acaba de mencionar Pablo. Pablo, gracias por la gentileza, por favor. Sí, sí, el decirles que va a cerrar precisamente con broche de oro no, si la banda veo que van a tener, pues, Original Monkeys, ¿no es cierto? A las 6 p.m., como digo, el día viernes es esta la banda invitada. Hacemos la invitación el día jueves, es absolutamente gratuita la entrada a lo que es la feria, pero el costo en el evento es de $5. $5. Pero igual es un valor simbólico. Sí, es un valor simbólico para los estudiantes pues menores de 18 años de edad. Así que el año anterior tuvimos más de 5,000 personas, fuimos tendencia nacional, más de 3 millones de visitas. Esperamos que esas metas pues sean superadas este año. Gracias, Pablo, por la gentileza. Y todos invitados a esta iniciativa del Colegio Johannes Kepler, gracias a la presencia de su rector, el doctor Pablo Ponce. 7:59. A primera hora, el informativo de Majestad FM. Muy bien, Contertulio dice que se va a apuntar al concierto, que le gusta la buena música. Sí, se presentan los Swing Original Monks, una de mis bandas ecuatorianas favoritas. No hay tiempo para más. Ayer ganó la selección en el otro partido. Ucrania eliminó a Panamá derrotándole 4-1. Hoy al mediodía pues se conocerá el rival del equipo ecuatoriano. El día de hoy se jugará el partido entre Francia y Estados Unidos. De allí saldrá el rival del equipo ecuatoriano para el partido de cuartos de final previsto para el domingo para el sábado a las 10 horas con 30 minutos. Así que como es fin de semana tendremos oportunidad de observar ese partido. Contertulio, buen martes, Sí, martes de pico y placa para el Contertulio. Sí, me toca ir caminando. Ya vienen los chicos de Locos por la Radio, conjuntamente pues con DJ Line, con la buena música, la buena vibra para este martes aquí en Majestad FM. Con nosotros y a primera hora, Dios mediante, será hasta mañana. Fuerte abrazo, hasta mañana.